Muchísimas gracias, como siempre, a Udeapolis y al Colegio de Abogados de Cañete por la invitación. De hecho, es un diplomado que particularmente me emociona porque es un tema tan importante. Quienes quizás ya han estado aquí y me han escuchado en otros diplomados, siempre hablo sobre el tema de la descentralización y siempre digo que eso nos da para una sesión completa, como es, por ejemplo, el día de hoy. Vamos a ver que en realidad nos va a quedar incluso un poco chica la clase, pero he tratado de sintetizar y sistematizar todos los aspectos más importantes de la descentralización, que es lo que nos corresponde el día de hoy, ¿no? Este diplomado, como ustedes también tienen conocimiento, está, bueno, partido en dos subtemas muy grandes, que es todo el derecho municipal y luego temas de contrataciones específicamente en el ámbito de las municipalidades, que gracias a la invitación voy a tener la oportunidad de estar en ambos para ver no solo la teoría general, sino también la aplicación directa de la nueva normativa, ¿no? Bien, creo que sin más voy a proceder a compartir pantalla, por favor. Si es que mi internet fallara, por favor me interrumpen o me escriben por el chat para estar atenta y que que nada se pierda, ¿sí? A ver, voy a compartir pantalla, entiendo que se ve. Eh, Sí, doctora. Ahora sí, doctora. ¿Se está Sí, compartiendo? sí, ¿Sí? doctora. Ya, perfecto. Entonces, estimado Ray, cualquier cosa, por favor, me escribes si es que el internet falla o me interrumpes nada más. Sí, doctora, con mucho gusto le estaré ayudando. Listo, muchas gracias. Bien, entonces empezamos. Como les comentaba, la sesión de hoy está relacionada o es concretamente el proceso de descentralización desde la perspectiva de los gobiernos locales. Yo creo que desde el nombre del título es importante tener en cuenta ver la descentralización no desde el gobierno nacional, sino específicamente desde los gobiernos locales, ¿no? Eh, Perdón, ahora sí. Este es el índice de la sesión de hoy. Tenemos 5 puntos que vamos a tocar, empezando desde la revaloración de los gobiernos locales y el objeto del derecho municipal. Vamos a ver cómo así se logra tener a los gobiernos locales en un proceso descentralizado y qué es lo que va a estudiar el derecho municipal. Estos aspectos nos van a servir para determinar luego el marco, el régimen jurídico de lo que es el derecho municipal en concreto, ¿no? Luego vamos a ver un marco conceptual para el estudio de la descentralización y los gobiernos locales. Luego vamos a ir aterrizando poco a poco a la descentralización y los gobiernos locales en el Perú republicano. Vamos a ver cuál ha sido este proceso que han tenido, no solo el ámbito de la descentralización, vamos a ver a cuáles son las diferencias, sino también la participación de los gobiernos locales. Y ustedes dirán, sí, quizás un poco aburrido ver un poco de la historia, pero en realidad todo esto nos ayuda a entender actualmente las competencias y el rol que juegan las municipalidades o los gobiernos locales, ¿no? Lo vamos a utilizar como sinónimo y les va a ayudar a comprender mejor la perspectiva actual, ¿no? Por eso es que luego de esta parte un poco histórica, un poco, ¿no? Vamos a ver lo que es el marco normativo ya de cara a los gobiernos locales en la actualidad, ¿no? Pasando desde la Constitución Política, la Ley Base de Descentralización y la Ley Orgánica de Municipalidades, que son las normas, pilares, bases que van a regir el régimen del derecho municipal, ¿no? Y finalmente vamos a estudiar cuál es el balance del proceso de descentralización y los desafíos del derecho municipal, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, partimos desde algo muy general, pero sí llegamos de todas formas a lo concreto que es el régimen actual, ¿no? Entonces, vamos por el primer punto, que es la revaloración de los gobiernos locales y el objeto del derecho municipal. Coloco estos dos gráficos, ¿no? Que siempre hay una dicotomía, hay una controversia de cuál es mejor, ¿no? Cuando hablamos de un Estado nacional centralista, un Estado nacional descentralista o descentralizado, ¿no? Vamos a ver que esto hace referencia a la concentración del poder, que es el Estado nacional centralista, o por todo lo contrario, un Estado nacional descentralizado, ¿no? Que distribuye el poder como si fuera un pulpo, ¿no? A lo largo del territorio, en este caso el territorio peruano, ¿no? Entonces, siempre surge la pregunta a nivel doctrinario, incluso en temas ya, por ejemplo, de políticas públicas, ¿por cuál optamos, no? Y la verdad, no es que uno sea mejor que el otro,
sino que todo va a depender del contexto en el que nos encontremos y de la cultura de cada país, ¿no? Por ejemplo, hay países como Brasil que funcionan más a través de estados federados o quizás más centralistas como Argentina, ¿no? Entonces, nosotros sí les voy adelantando y quizás ya lo deben saber efectivamente que nos encontramos en un estado descentralizado, ¿no? Luego vamos a ver las particularidades también que tiene nuestro estado respecto de la descentralización. Pero sí quería partir por esta idea de que se tenga en claro que uno no es mejor que el otro, o sea, la centralización o la descentralización no es mejor que el otro, no necesariamente. Todo va a depender de la cultura de cada país, de cómo se han establecido las políticas públicas, ¿no? Y la decisión finalmente política que se adopte, ¿no? Entonces, nosotros vamos a estudiar, vamos a ver cómo desde que el Perú fue una república, optamos o no por una descentralización. Vamos a ver que eso ha tenido altibajos y que no necesariamente pues ha sido algo consolidado a pesar de que nuestra constitución política actualmente lo señala de esa manera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la revaloración de los gobiernos locales, y son ideas que extraigo del docente, profesor muy conocido, Johnny Sass Fries, que también, bueno, es profesor en la universidad, trabajo con él en el programa de segunda especialidad, ¿no? Y tenemos tres ideas claves mediante las cuales o por las cuales se puede entender cómo así se le da una valorización a los gobiernos locales, ¿no? Uno es la idea central, ¿no? Que la idea central plantea que estos gobiernos intermedios, esa es la palabra clave, ¿no? Y locales, generan una mejor relación entre autoridades y ciudadanía, ¿no? Entonces nosotros tenemos la relación en general, todavía no hablamos de administración, todavía, autoridades y ciudadanía. Entonces, lo que va a revalorar el rol de estos gobiernos locales es que va a aportarse como un nexo entre estos dos ámbitos, que al parecer son un poco lejanos, ¿no? Porque ¿cómo hace la ciudadanía para que su voz sea escuchada y sea escuchada por las autoridades de las necesidades que, por ejemplo, puede tener una cierta jurisdicción, un cierto territorio? Entonces, esa es la primera idea central para revalorar los gobiernos locales, ¿no? Es el nexo para una mejor relación entre autoridades y ciudadanía. La segunda idea es la potencialidad que tiene la descentralización para desarrollar un círculo virtuoso de la representación. Efectivamente, si se dan cuenta, es algo que deriva de esta primera idea central que estamos comentando, ¿no? Efectivamente, si va a ser el nexo, entonces se va a lograr una mejor representación ya institucionalizada, ¿no? De lo que necesita, de las necesidades de la ciudadanía, ¿no? Y eso hace que se tomen mejores decisiones de política. O sea, si hay una mayor representación de la ciudadanía ante las autoridades, al conocer las necesidades de la ciudadanía, va a tomar mejores decisiones políticas, ¿no? Entonces, ese nexo es importante, ¿no? Y así se revalora este rol de los gobiernos locales. Y finalmente, también sirve como un mecanismo de rendición de cuentas, ¿no? Como finalmente los gobiernos locales forman parte de la estructura del Estado, de la organización del Estado, es una forma más cercana que tienen los ciudadanos, no solo sí para una representación política, ¿no? Un nexo, sino también para que se pueda rendir cuentas de lo que se hace, como palabras se puede hablar, em, en palabras simples, con los impuestos, ¿no? En qué se está gastando, cómo se está manejando el presupuesto, ¿no? Incluso el tema de participación. Y evidentemente, pues esto rompe o disminuye los escenarios de corrupción, ¿no? Por una mayor transparencia. Estas tres ideas claves son la valoración de los gobiernos locales. Evidentemente, ya luego, cuando veamos en la última parte los desafíos, vamos a ver si efectivamente se está cumpliendo con estas ideas, ¿no? Hay una rendición de cuentas realmente hay una mejor toma de decisiones políticas, ¿no? Entonces, eso lo vamos a analizar después, pero quiero que partan que por esta idea, por estas ideas centrales de que en un inicio o la teoría de la revaloración de los gobiernos locales parte de este estudio, ¿no? De generar esos ámbitos positivos. Luego vamos a ser críticos respecto de estos. Bueno, y el objeto del derecho municipal, ¿no? Aquí les coloco un libro, como les decía, del profesor Johnny Sasfris, que en realidad es el profesor académico que más ha escrito sobre temas de descentralización en el Perú.
de descentralización. Hay muchos libros. Este es un libro pequeño que condensa ya lo que es un poco régimen actual de lo que es el derecho municipal, ¿no? Pero sí quería mostrarles porque si quieren alguna bibliografía adicional para profundizar sobre el tema, pueden buscar a este autor. Entonces, viendo todo el tema de la revaloración de los gobiernos locales, de la descentralización, el objeto del derecho municipal justamente va a ser eso, ¿no? Va a estudiar las relaciones jurídicas producidas en el nivel de gobierno más próximo a los ciudadanos, que son las municipalidades, ¿no? Provinciales, distritales y los gobiernos regionales, ¿no? Es decir, como digo acá, los gobiernos locales o municipales. De hecho, este derecho municipal solo se abarca a lo que son las municipalidades, ¿no? Y esto se relaciona, ¿no? O tiene también el estudio de las relaciones que definen la problemática del derecho municipal. ¿Cuáles son? Son tres. Entre los representantes y representados, es una perspectiva política del derecho municipal, entre la administración y los administrados, que es una perspectiva administrativa, derecho administrativo, y entre las entidades territoriales autónomas y el gobierno nacional, que ya es una parte fiscal, que podríamos llamarlo así tributariamente, ¿no? Cómo se gastan los impuestos de todos los ciudadanos en las municipalidades, ¿no? Entonces, el objeto del derecho municipal van a ser estudiar estas relaciones en específico en estos ámbitos. Bien, ya viendo lo que es la revaloración de estos gobiernos regionales, vamos a dar un marco conceptual para estudiar lo que es la descentralización, ¿no? Y los gobiernos locales. Empezamos con el concepto de descentralización, ¿no? Yo al inicio de la sesión les estaba comentando que la descentralización era el reparto del poder, ¿no? Y justamente se constituye como un principio esencial de la organización propio del derecho administrativo. Entonces, la descentralización es un principio esencial para organizar el Estado, el territorio. Tenemos un territorio. ¿Quién va a tener el poder? ¿De forma centralizada o de forma descentralizada en varias partes, ¿no? Entonces, eso es el principio en la organización del Estado, ¿no? Y aquí pongo una cita de Baena de Alcázar y que dice, ¿no? La descentralización debe entenderse como el traspaso de funciones desde un ente administrativo a otros entes administrativos menores, siempre que ello implique la efectiva transferencia de poderes decisorios en ejercicio en nombre propio por la entidad a cuyo favor se hace la descentralización. Ese aspecto es importante porque vamos a ver, sí, que hay un reparto del poder, pero no es completa esta definición, solo decir reparto del poder. Es el inicio de la definición. Pero ¿qué más debe haber en la descentralización? Que este reparto de poder, la transferencia de poderes, debe ser con autonomía, ¿no? Entonces, eso va a ser la diferencia, lo vamos a ver ahora, respecto de otras figuras que también se abran en la descentralización. ¿Sí? Pero quiero que se queden con esa idea de que el concepto de descentralización está relacionado al reparto, transferencia de poderes con autonomía. ¿Cómo así? Aquí están los tipos de descentralización, ¿no? Lo que tenemos, por un lado, la descentralización imperfecta y por el otro, la perfecta. ¿Qué quiere decir esto? ¿O en qué se diferencia? En cómo se reparte el poder, la transferencia de poderes, de funciones, si es que puede quedar más claro con esa palabra. La descentralización imperfecta, como ustedes pueden ver la coronita que está centrada, ¿no? En un solo, en el círculo del centro. ¿Qué quiere decir? Que hay una, se le dice imperfecta porque en realidad no es una verdadera descentralización, ¿no? Y es lo que se conoce, se traduce como la centralización, es decir, todo está centralizado en un solo lugar. ¿No? Por ejemplo, si hablamos de un ámbito institucional, el Tribunal Constitucional está centralizado ¿en qué? En que es el único, la única entidad administrativa que puede emitir o puede interpretar la Constitución con carácter vinculante, no vinculante, como conocemos que es el Tribunal Constitucional, ¿no? No hay otra entidad de la administración pública que pueda cumplir las mismas funciones que el Tribunal Constitucional. Entonces, ese es un ejemplo de una centralización. ¿Sí? Que en la doctrina se le llama descentralización imperfecta. ¿Cuál otro tipo de descentralización imperfecta hay? La centralización con desconcentración, ¿no? Y aquí pongo un ejemplo para que se entiendan mejor las oficinas de Indecopi, ¿no? A lo largo del Perú tenemos oficinas de Indecopi, pero, y que pueden atender a los ciudadanos, recibir denuncias, ¿no? Hacer decisión, pero ¿quién finalmente tiene la decisión?
central la oficina de Lima, ¿no? Entonces, este sí, las oficinas de Indecopi, que es un ejemplo de centralización, porque toda la decisión más importante, todas las decisiones se toman en la oficina principal, que está en Lima, ¿no? Pero con desconcentración, porque está dividida en varios territorios del Perú. Eso no ocurre, por ejemplo, con el Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional tiene su sede en Lima y todas las decisiones, si uno es de Huancayo, si uno es de Chachapoyas, tienes que venir a Lima o, bueno, mandar, ¿no? Ahora virtualmente, pero la decisión la toma solo un ente administrativo que es el Tribunal Constitucional. Pero en el caso de la centralización con desconcentración es cuando sí, está repartido en varias partes del Perú, pero las decisiones la toma la oficina central. Entonces, por eso les decía que no basta para hablar de descentralización que haya un reparto a nivel nacional, sino también es importante la autonomía que hay respecto de estas, ¿no? Por ejemplo, si las oficinas de Indecopi tuvieran cada una autonomía y no necesitan de la decisión de la oficina central, entonces podríamos hablar sí de descentralización perfecta, ¿no? Pero como no es así, es un caso de descentralización con desconcentración. Y bueno, la descentralización perfecta creo que queda ya más claro que no, ya, pues, ese reparto del poder más la autonomía que se le brinda a cada ente que hay en él repartidos en el territorio, ¿no? Entonces, esto es un tema importante porque a veces, y se van a dar cuenta en su práctica o en general cuando de repente investiguen sobre el tema, sí, hablamos de descentralización, pero ustedes dan cuenta, sí, están en varias partes del Perú, otras autoridades, pero realmente tienen autonomía. Entonces, es la crítica que se le da a algunas funciones, entidades públicas que quizás dicen, sí, somos descentralizadas, pero en realidad no lo son, ¿no? En el fondo, en el concepto duro de descentralización. Luego vamos a ver cuál es la importancia de que el poder esté repartido con autonomía, ¿no? Otra forma de clasificar o de entender la descentralización, son los tipos, ¿no? Pero también hay otra forma de entender que quizás sea más cercana quizás lo han leído, es que ahí se puede hablar de descentralización desde el carácter institucional y desde el carácter territorial. El más fácil es el territorial, ¿no? Porque es a la forma en que se organiza el Estado tomando en cuenta el criterio del territorio, ¿no? Y aquí es donde se articula mediante las entidades de naturaleza del gobierno nacional, gobiernos regionales y locales. Entonces, cuando se habla de estos tres repartos de poder, se habla de una descentralización con carácter territorial, ¿no? Porque justo los gobiernos nacionales, regionales y locales va a depender, o sea, el rango de su poder en función a su jurisdicción, ¿sí? A su territorio. En cambio, el institucional hace referencia a la forma de organización de todas las entidades que se consideran administración pública, ¿no? En nuestro ordenamiento, tales como entidades funcionales o entidades de base corporativa, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que hay entidades, por ejemplo, que solo se van a dedicar a salud, hay entidades que solo se van a dedicar a materia de agua, hay entidades que solo se van a dedicar, o sea, ya es una descentralización del poder en función, por ejemplo, del sector, ¿no? Entonces, ese es un carácter institucional. Por el otro lado, el otro es carácter territorial, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a estudiar o lo que estamos dentro de este diplomado es en base al carácter territorial, ¿no? Ahora, hay tres elementos aplicables a la descentralización y bueno, estoy citando, yo realicé una tesis específicamente sobre el proceso de municipalización vinculado a los servicios públicos de agua potable y saneamiento, pero en la primera parte, ¿no? Una parte teórica, es necesario entender cómo la descentralización y la municipalización se ha dado en el Perú. Y en esa investigación identifiqué pues esos tres elementos que sirven, vamos a ver también luego, para comprobar si efectivamente estamos en una verdadera descentralización, ¿no? Entonces esos tres elementos son los que se puede ver aquí, ¿no? Competencia, titularidad y autonomía. Competencia. ¿A qué hace referencia competencia, ¿no? Y aquí les dejo un estudio, estudios doctrinarios, citas doctrinarias derivadas de una investigación, ¿no? Y, por ejemplo, el profesor Esteve Pardo, muy reconocido, relaciona el concepto de competencia con la atribución de funciones. Esta es la palabra clave. eh,
que ustedes deben de tener en cuenta, ¿no? Cuando se habla de competencias, se habla de funciones, atribución de funciones. Y brindan un concepto, ¿no? Por el cual la competencia es el resultado de una atribución directa por el legislador con carácter general para todos los municipios, ¿no? Municipalidades, y es por tanto una atribución desde una instancia externa a la voluntad municipal. Entonces, la competencia, ¿qué cosa es? Son las funciones que le van a ser asignadas, en este caso a los municipios, ¿no? Con carácter general, evidentemente, y va a ser realizada por el legislador, ¿no? Por el poder legislativo. Ellos van a establecer las competencias, en este caso a las municipalidades. ¿Cuáles van a ser las funciones? ¿De qué se van a encargar? ¿No? ¿Qué más? Tenemos otra cita que dice que las competencias locales o municipales, ¿no? Constituyen el reconocimiento que este nivel de gobierno posee para ejercer determinadas atribuciones en el marco de la Constitución y las leyes correspondientes, ¿no? Con la finalidad de coadyuvar con el desarrollo local y la prestación de servicios públicos, ¿no? Entonces, aquí vemos que otra vez se hace incidencia en el reconocimiento o en el ejercicio de determinadas atribuciones. También aquí hay otro autor, otra autora, que dice Velasco Caballero, que la competencia se ve reflejada en determinar qué actividades puede desarrollar ese tipo de nivel de gobierno, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta este concepto, porque luego cuando analicemos ya la ley base de centralización, vamos a ver qué competencias habla, qué significa, qué dice la Constitución y todo esto, ¿no? Pero para entender el marco jurídico, hay que entender la base conceptual, ¿no? Entonces, por favor, tengan en cuenta que la competencia hace referencia a funciones que son asignadas por el legislador a las municipalidades. ¿Qué eso significa? Determinan qué actividades se van a encargar las municipalidades. Y esto es importante porque a veces las municipalidades se creen que son, y no lo digo con una mala referencia, sino como que no deben respetar el marco jurídico, ¿no? A veces siempre se habla en doctrina de que las municipalidades son una clase de mini reinos, ¿no? Y la verdad es que no es así. Siempre tienen que respetar, tienen autonomía, sí, tienen autonomía, pero las competencias que le han sido asignadas justamente por el legislador, ¿no? Por el legislador proveniente de la Constitución. Entonces, eso es importante. El Tribunal Constitucional, en muchas sentencias, también se ha pronunciado sobre las competencias de los gobiernos locales, ¿no? Y señala que, como dice acá, de ello resulta que cuando se revisan las facultades otorgadas en cada caso, tanto a municipalidades provinciales como distritales, aparece una estructura claramente ordenada que permite distinguir las competencias otorgadas a cada caso, ¿no? Siendo necesario que entre los gobiernos locales, provinciales y distritales exista una coordinación de desempeño, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional aclara que si bien se le asigna competencias a los gobiernos locales, se tiene que entender que estas competencias van a ser especificadas para la municipalidad provincial o distrital, ¿no? Entonces, no se puede hablar, competencias de gobiernos locales en general para los dos. No, cada municipalidad tiene competencias propias y eso lo van a ver muy detalladamente en otras sesiones que están programadas en ese diplomado, pero quiero que sí tengan en cuenta eso. ¿Por qué? En el caso, por ejemplo, de agua potable y saneamiento, hubieron sentencias, luego el Tribunal Constitucional, algunas normas que decían, sí, a cargo del gobierno local, y no se especificaba si era a cargo del gobierno de la municipalidad provincial o distrital. Y esto es muy relevante en la aplicación de la norma, porque ¿quién tiene competencias respecto de qué? ¿Quién puede cobrar arbitrios? ¿Quién puede ejercer o ejecutar obras? ¿O en qué jurisdicción? Entonces, no es correcto decir, competencias de gobierno local en general en una norma, por ejemplo. Se tiene que especificar si es provincial o distrital. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ese tema de la asignación de competencias específicas o compartidas, porque también vamos a ver, bueno, luego lo van a ver, la Ley Orgánica de Municipalidades establece competencias para ambas municipalidades compartidas, es bien determinante para el ejercicio de las propias municipalidades, ¿no? Bueno, aquí les dejo alguna otra sentencia del Tribunal Constitucional para que puedan revisarlo. Entonces, vamos al segundo elemento, ¿no? Y este segundo elemento es muy importante, que es el tema de la titularidad. ¿Qué significa la titularidad? Este tema, de hecho, nos va a servir posteriormente para luego determinar em,
Cuando estudiemos ya el régimen de la contratación pública en la siguiente, en el módulo 2 la siguiente parte de este diplomado, vamos a entender, ok, la municipalidad, no sé, distrital tiene competencias para contratar sobre esos aspectos, pero tiene titularidad sobre, por ejemplo, servicios públicos de tal. Entonces, ¿qué significa la titularidad? Este Pardo dice, ¿no? La titularidad de un servicio, lo relaciona con los que servicios públicos, ¿no? Depende del todo de la voluntad de cada municipio para emprender el procedimiento si se culmina con conducirlo. Para el referido autor, este tema de titularidad conlleva establecer un régimen de gestión pública y asimismo analiza el tema de titularidad municipal cuando la normativa hace referencia a reserva a entidades locales. Entonces, así como la competencia es sinónimo de funciones, la titularidad va a ser sinónimo de reserva. O sea, ¿qué significa o cuando se dice, ¿no? Ah, eso está reservado a la municipalidad? Es una derivación de la competencia. ¿Qué quiere decir? Eh, a la municipalidad distrital, una ley le asignó una competencia respecto de un servicio. Todavía no digamos, ¿no? Entonces, como ya le asignó la competencia, entonces se abre un nuevo espacio y se habla de la titularidad. Este servicio, como por ejemplo el servicio de agua potable y saneamiento, es titularidad de la municipalidad distrital. ¿Qué quiere decir eso? Que la municipalidad, en base a esa competencia y por tener la titularidad del servicio, va a decidir cómo se va a prestar ese servicio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese Pardo, eso es lo que dice, ¿no? La titularidad va a depender de la voluntad de cada municipio. Ya le asignaron competencia, ok. Es como que si le dieran un poder, ¿no? Te doy el poder para hacer esto, ¿no? A la municipalidad. Y la municipalidad con ese poder va a realizar lo que tenga que realizar dependiendo de la competencia, ¿no? Y acá este Pardo lo diferencia justamente con la competencia, ¿no? Y dice, mientras que la competencia solo se accede por expresa declaración legal, lo que estábamos comentando, ¿no? Con la generalidad propia de la ley, ¿no? La titularidad, por el contrario, solo se llega a través de la iniciativa singular de cada municipio, que ha de discurrir por el procedimiento establecido a tal efecto, ¿no? Entonces, estamos confirmando lo que estamos analizando, ¿no? Se le otorga competencia y eso es una voluntad externa a la municipalidad. La municipalidad está sujeta a las competencias que se le asignen por ley y una vez que ya tenga la competencia, ya puede ejercer la titularidad. ¿Respecto de qué? Dependiendo de la competencia que se le dé. Yo le pongo un caso para que ustedes me puedan entender, por ejemplo, el servicio público de agua potable y saneamiento, ¿no? Las municipalidades no solo tienen competencias, sino que son las titulares para la prestación de servicio de agua potable y saneamiento. Entonces, el Ministerio de Vivienda no puede venir por ejemplo, ¿no? A establecer la titularidad de un servicio que no le corresponde, al cual no le ha sido asignado competencia para la prestación, por ejemplo. Entonces, ese tema es importante luego para analizar las normas, temas de contrataciones, ¿no? Sobre qué se puede contratar, quién tiene competencia, la titularidad. Entonces, esa es la importancia práctica de estos conceptos, ¿no? Acá les dejo otro estudio doctrinario, ¿no? Donde se establece que la reserva, que es lo mismo que les comentaba, que es sinónimo de titularidad a favor de las entidades locales, se caracterizan por lo siguiente, ¿no? Es una técnica de asunción de titularidad del servicio que excluye otros niveles territoriales, ¿no? También excluye la participación privada directa, ¿no? A menos que haya, como digo una vez más, una ley que diga sí, también se promueve la actividad privada, ¿no? Y tercero, no se exige la gestión directa, y eso es importante, la titularidad va a otorgar la libre organización en temas de servicios públicos, por ejemplo, del servicio, lo que incluye la gestación directa o indirecta. Entonces, se le asignan competencias a la municipalidad y al tener la titularidad, además, se reserva solo a la municipalidad. La municipalidad va a decidir si la gestión de un servicio público, por ejemplo, lo hace de manera directa, es decir, si él mismo lo presta, o de manera indirecta. De repente contrata a un privado, ¿no? Dependiendo del otro marco jurídico, si es que pueden entrar privados. Entonces, como les comento nuevamente, ese tema es muy importante de cara o a efectos de luego entender el tema de contratación pública, ¿no? Respecto de qué se puede contratar. ¿Puedo yo como municipalidad, ¿no? Como ente administrativo, territorial, decidir respecto de la contratación o tengo que depender, me tiene que decir el gobierno nacional o le tengo que tocar la puerta al gobierno regional? Entonces, esos temas estos conceptos son determinantes para afrontar a esas interrogantes que se pueden uno encontrar en la práctica. Y finalmente, un concepto de autonomía, que es
mucho, mucho más desarrollado a nivel doctrinario, incluso en Perú y todo, que forma parte de la descentralización, ¿no? Que es un elemento aplicable a la descentralización, ¿no? Y bueno, creo que la autonomía ya es un concepto más conocido para en general, para cualquier ciudadano, ¿no? Y es que la descentralización administrativa verdaderamente orgánica, ¿no? Lo que les comentaba, es la que en las relaciones del Estado central con las entidades locales admite la personalidad natural de estas, ¿no? Determina con amplio criterio el campo de su libre gestión en los intereses peculiares locales y reduce el de la tutela ejercida por los órganos dependientes del poder central, limitándolas a casos excepcionales. Entonces, ¿qué es lo que significa o el sinónimo de autonomía? Así como estábamos estableciendo, sinónimos para las otras, para los otros conceptos. Un sinónimo de autonomía sería la libertad. ¿No? ¿Libertad en qué? Vamos a ver luego que hay autonomía a nivel político, político, económico, administrativo, ¿no? Pero la autonomía es libertad. Se le deja un margen de libertad, que evidentemente, vuelvo a repetir, ese margen de libertad, esa autonomía va a estar sujeta a lo que digan las leyes y a lo que diga la Constitución. No, no por decir, la municipalidad tiene autonomía para realizar tal contratación, entonces yo contrato como quiero. No. Entonces, justamente vamos a ver que las municipalidades se van a sujetar también como entidades administrativas a lo que diga la ley, al nuevo marco normativo en contratación pública, ¿no? Por ejemplo, más adelante. Aquí les dejo otra cita, ¿no? La autonomía constituye un modo de relación entre el gobierno nacional y las municipalidades, ¿no? La autonomía, la misma que implica una distribución del poder que emana de la sociedad entera, ¿no? En circunscripciones o ámbitos de distinto nivel, en cada uno de los cuales el ejercicio del mismo adquiere la misma eficacia jurídica, ¿no? Y aquí es donde les comentaba que la doctrina ha establecido una clasificación de la autonomía, ¿no? Que esa forma de libertad de las municipalidades se puede ver trasladada en una autonomía institucional que hace referencia a la autonomía en el autogobierno y la autoadministración, es decir, la municipalidad puede autogobernarse y autoadministrarse. ¿No? Por eso es que las municipalidades tienen, si bien órganos de línea que son básicos para todas, luego pueden crear una gerencia de desarrollo de ambiente tal, una gerencia de turismo relacionado tal, y eso va a depender y es positivo porque no, porque todas las municipalidades en sus ámbitos territoriales de jurisdicción tienen diferentes necesidades, ¿no? Por ejemplo, el tema turístico de repente es más importante en Cusco que en una parte del Perú, que es muy difícil, ¿no? Pero que no tenga muchos servicios turísticos. Entonces, esa municipalidad tiene más desarrollado, va a crear una subgerencia de turismo especializada en tal tema, ¿no? Porque necesita una gestión especializada para cierto tema por el ámbito territorial en el que se encuentre, ¿no? Entonces, y así podemos hablar de cada municipalidad que pueda tener diferentes gerencias, o esa es la explicación a veces de por qué las municipalidades tienen ciertas gerencias o subgerencias destinadas a cosas muy específicas, temas muy específicos, ¿no? Como les digo, sí hay un reglamento que establece por parte de la PCM como la organización mínima que tienen en general que tener todas las entidades, pero dentro de eso, que es el marco legal, se les da a las municipalidades esta libertad de autogobierno y autoadministración, ¿no? Entonces, ¿qué otra autonomía hay? La autonomía competencial. Consiste en aquellas competencias municipales que le son asignadas a las administraciones locales por el legislador al regular ciertas materias. Esto es lo que estábamos más conversando hace unos momentos en la autonomía competencial. Una vez yo tenga la competencia respecto de un aspecto, ay, perdóneme, sí, em, tenemos una autonomía competencial, entonces lo que tiene la libertad que se le otorga a las municipalidades es respecto de perdóneme por favor, me están tocando la puerta, voy a coordinar para abrir. Eh, a ver, un momento. Listo. Continuamos. Les decía, la autonomía competencial era el aspecto que estábamos estudiando hace un momento, ¿no? Se le asigna competencias a las municipalidades y una vez asignada la competencia se le otorga este ámbito de libertad.
¿no? De gestión, por ejemplo, de los servicios públicos. La municipalidad va a decidir, ok, yo estoy encargada de la prestación porque la ley lo dice, de un servicio público, pero yo voy a decidir como municipalidad si esta prestación lo hago de manera directa, es decir, con mis propios recursos de manera directa, o de manera indirecta. Contrato a un privado, de repente le digo o creo una unidad de gestión municipal específica para temas de agua, como efectivamente es, ¿no? Entonces, esa es la autonomía competencial. Y finalmente, lo que es autonomía financiera, que como les decía, está más relacionado al ámbito, evidentemente, tributario, el tema de los impuestos, ¿no? Hace referencia a la capacidad de gasto y a reconocer que las entidades locales pueden gozar de una libre disposición respecto de sus ingresos para el cumplimiento de sus competencias asignadas. Entonces, la municipalidad en la autonomía financiera va a decidir, es como una cabeza de hogar, ¿no? La cabeza de hogar dice, ok, este mes necesitamos, no sé, gastar en más luz, en más agua, necesitamos gastar en... Entonces, esa organización financiera de cómo se va a ejecutar el presupuesto público, las municipalidades tienen la libertad de realizar, como vuelvo a repetir, dentro del marco legal y de la Constitución, pero tienen esa autonomía. Si respetan esos marcos legales y constitucionales, pueden ejercer la autonomía. Y efectivamente, eso es así, ¿no? Aquí les dejo, bueno, ya quizás puedan leerlo con más detenimiento, pero es reforzar el reconocimiento de algunas sentencias, porque la verdad es que hay muchas sentencias del Tribunal Constitucional que reconocen la autonomía de las municipalidades, ¿no? Y bueno, acá una cita de profesor Sasfris, que la autonomía es importante como derecho y como capacidad efectiva de los poderes, ¿no? Es un conjunto de poderes limitados por sus objetivos y es como un conjunto de poderes políticos, administrativos y económicos, ¿no? Entonces, ya habiendo determinado qué es la descentralización, cuáles son sus tipos, cuáles son los elementos que se pueden aplicar y que nos va a ayudar luego al análisis en general de este curso y en general el entendimiento de cómo se organiza, cómo funciona el Estado en materia de contratación, en materia de servicios públicos, en muchas materias en realidad, vamos a ver un poco la historia, ¿no? La descentralización y los gobiernos locales en el Perú desde el Perú republicano, ¿no? Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando el rol de estos gobiernos locales? Que como les digo y les prometo, van a explicar y van a poder entender cuál es el rol actual, o sea, por qué las municipalidades ahora tienen problemas con la ejecución de sus presupuestos. Las municipalidades no es que no tengan dinero, efectivamente lo tienen, pero no hay un problema en la ejecución. Entonces, vamos a explicar cuál ha sido ese desarrollo, ¿no? Desde la parte de descentralización de estos gobiernos locales. Ojo que estamos, sí, hablando de gobiernos locales, es decir, vuelvo a repetir, municipalidades provinciales, distritales, ¿no? Y luego en la sesión del sábado vamos a ver que hay otras municipalidades, pero en general estamos hablando de las municipalidades provinciales y distritales. Entonces, he dividido la presentación de hoy, ustedes van a encontrar en mucha bibliografía, quizás cuando lean otros libros, la clasificación de varias etapas de la municipalización, ¿no? Así que yo no he agarrado alguna de un autor, he agarrado evidentemente la que corresponde a mi investigación, la que realicé en mi tesis, ¿no? Y las he dividido en cuatro etapas, ¿no? ¿Cuáles son las etapas de la municipalización? Hay una primera etapa donde se consolida el rol de las municipalidades, lo vamos a explicar. Una segunda donde se excluyen a las municipalidades, luego se desarrolla nuevamente y la etapa actual que la vamos a ver ya de manera más detallada con el marco legal, ¿no? Entonces vamos a ver ya en esta nada más, esta lámina podemos ver que hay un vaivén de la municipalización en el Perú, ¿no? Eso está enfocado en los que es servicios públicos, ¿no? Que es realmente lo que motiva el desarrollo de la municipalización en nuestro Perú, porque la municipalización o las municipalidades adquieren mayor relevancia cuando la sociedad peruana se da cuenta de que es necesario que, o mejor dicho, que es más eficiente, ¿no? Porque a veces lo fue y no lo fue, y dependiendo de cada servicio público, que la municipalidad se haga cargo, ¿no? De un servicio público, ¿no? Y así, a partir de ello, se ha ido desarrollando también el rol de las municipalidades. Como les digo nuevamente, cuando ustedes analicen etapas de la historia de las municipalidades, van a encontrar diferentes clasificaciones, ¿no? Pero esta es una propia.
Entonces, vemos una primera etapa, ¿no? Esta primera etapa está, bueno, desde la República nosotros hemos adquirido lo que es la continuación de los cabildos, ¿no? Que son eh, una figura que adquirimos de la experiencia española, ¿no? Cuando nos conquistaron los españoles, ellos trajeron esa figura de los cabildos, que, bueno, luego allá en España, ¿no? Por ejemplo, se desarrolló en los que es los municipios, ¿no? Que vendría a ser lo que nosotros conocemos como municipalidades. Pero estos cabildos estaban marcados por una crisis relacionada con cargos vitalicios de los regidores, ¿no? Y si se dan cuenta, aquí hay como una mezcla entre regidores y municipalidades. A la compra de sus puestos, uno podía comprar los puestos de los cabildos y una demanda de mayor libertad con relación a sus competencias en materia local, ¿no? Entonces cada vez se necesitan más de los cabildos. Entonces esa fue la figura que nosotros desde los primeros años de la República del Perú adquirimos de la experiencia española, ¿no? Pero ¿qué pasó luego, en 1823 nada más? Bueno, bajo el mandato, acá les pongo, de José Bernardo de la Torre Tagle y Portocarrero, no se reconoce la autonomía en las municipalidades, ¿no? En este, lo vamos a ver, ¿no? En este vaivén de, claro, tenemos lo aprendido por ejemplo, de gobierno español, ¿no? De las costumbres españolas, pero luego como nos ponemos un poco resistentes a eso y no se reconoce la autonomía, ¿no? De las municipalidades. Se reconocen las provincias y distritos, sí, como circunscripciones territoriales y se establece un reconocimiento, pero respecto de determinadas competencias en materia de orden y seguridad pública, educación social, y pueden aquí, por ejemplo, ver que solo respecto de estas materias, o sea, no respecto de otros servicios públicos como el de agua, como el de electricidad, ¿no? Eh, entonces, aquí pueden ver, no se reconoce la autonomía. O sea, sí se reconoce que existen las municipalidades, como que están repartidas en el territorio, pero no que sean autónomas, no que puedan tener poder de decisión, ¿no? Entonces, años más tarde, ¿no? Bajo el gobierno de José Domingo de la Mar Cortázar, se aprueba un reglamento de municipalidades, el reglamento de 1828, a través del cual se brinda un reconocimiento de competencias para las municipalidades como la de encargarse del servicio público de agua, pero solo en materias de control y promoción. Aquí otra vez podemos aplicar lo que hemos estado estudiando en la parte conceptual, ¿no? Primero, sí se reconoce que están distribuidas a lo largo del territorio, pero no se les brinda autonomía. En el 1828 tampoco se le brinda autonomía. Se siguen asignando competencias, ¿no? Respecto de, por ejemplo, materias de control, nada más y promoción, pero no se le brinda autonomía. Entonces, como que estamos un poco reacios, se está consolidando recién las municipalidades. Ok, se reconocen que están, que tienen una jurisdicción, pero todavía sin autonomía. ¿No? Aquí hablamos ya sobre la guerra civil que ocurrió en 1836, ¿no? Se declaró un receso de la municipalización del país. Mientras se estaba consolidando poco a poco la municipalización por la guerra civil, hay un receso. O sea, no se habla de nada, no se da importancia, las municipalidades todavía siguen sin autonomía, ¿no? Este receso municipal duró hasta 1853, ¿no? Puesto que ya con la ley de municipalidades se restableció la municipalización y se dio por primera vez una definición de municipalidad en esa ley de 1853. ¿Y cómo se define la municipalidad? El cuerpo encargado de la administración de los intereses locales de una reunión de individuos que habitan en cierta porción del territorio, se reconoce la territorialidad, ¿no? Y a los que considera la ley como persona colectiva en todas aquellas relaciones que nacen de su vida común. Entonces ya se está encargando, ¿no? La municipalidad una competencia, no solo de estar territorialmente distribuida, sino también de encargar la administración de los intereses locales, ¿no? Pero igual, aquí cabe la duda todavía si tienen una autonomía, ¿no? Entonces, lo que hace esta ley en realidad es reconocer, es la primera ley en todo el Perú que reconoce las funciones ejecutivas, ¿no? A través del alcalde y teniente alcalde. Desde aquí ya hay la figura del alcalde y teniente alcalde. Funciones legislativas, sí, respecto para normar algunos temas, ¿no? Y de control, pero a través de los regidores, ¿no? También se reconocen funciones administrativas a través de los síndicos, procuradores y señala competencias municipalidades respecto de ciertos servicios públicos, ¿no?
Bueno, aquí seguimos con el paso de los años, ¿no? Y ya en 1867, bajo el mandato de Mariano Ignacio Prado, ¿no? Se dispuso la obligación de que las ciudades y capitales de provincia contaran con municipalidades. Entonces, ya tenemos una ley que reconoce las municipalidades, brinda la definición, y ahora tenemos una constitución de que manda que cada ciudad y capital de provincia tengan una municipalidad de manera obligatoria. Y las mismas que gozarían de autonomía organizativa. Y ojo aquí, porque es importante, se reconoce autonomía, sí, pero solo respecto de la organización. O sea, no se establece todavía lo que es financiero, lo político, lo administrativo, respecto solo de la organización, cómo se va a autoorganizar la municipalidad. Entonces, por eso le llamamos esta etapa la consolidación, porque primero como que está un poco de vaivén y luego ya se va reconociendo las autonomías de las municipalidades, ¿no? Entonces, ya años más tarde, ¿no? Bajo otro periodo de mandato, ¿no? De otro presidente, se aprueba una ley, una nueva ley de municipalidades en la que se asignan competencias sobre servicios públicos, ¿no? Y hay un mayor protagonismo a través de la asignación de competencias específicamente de servicios públicos locales, como lo son la generación eléctrica, ya se le otorga a la municipalidad estas competencias y de abastecimiento de agua, ¿no? Porque pasaron a titularidad de las municipalidades. La ley, el legislador en esos años decidió que estos servicios públicos iban a estar a cargo, titularidad de municipalidades. Eso hace o abre la puerta a que las municipalidades ya no solo tengan autonomía, lo que hablábamos organizativamente, sino también a nivel de gestión de un servicio público, ¿no? Entonces, así se va dando esta consolidación de las municipalidades, ¿no? Ya en una segunda etapa, bueno, le hablo exclusión de las municipalidades porque otra vez entramos en un vaivén de que sí, estamos consolidando una autonomía, pero ¿qué pasa luego entre el 1963 y el 68? Que se crean una serie de corporaciones departamentales con competencias de distintas materias en las que se encuentran los servicios públicos. Entonces, si bien se sigue hablando de un proceso de descentralización del poder, ya las municipalidades, gobierno local, no van a ser las únicas, sino ahora que se crean unas corporaciones departamentales, ¿no? Entonces, un territorio que abarca más territorio, mejor dicho, que los gobiernos locales. Entonces, por eso digo un poco de exclusión. Esas competencias se centraban principalmente en temas de promoción, de actividades económicas, ¿no? Lo que quiero mostrarles aquí es que mientras el desarrollo municipal, la autonomía o sea, y se iba desarrollando, también a su vez el proceso de descentralización quería desarrollar lo que es la autonomía de los gobiernos regionales. Y claro, aquí ya entra un poco de conflicto los gobiernos regionales, bueno, en ese tiempo las corporaciones departamentales, ¿no? Que primero, igual que las municipalidades, primero se les reconoce un territorio, ¿no? Una jurisdicción y luego temas de promoción del servicio público y poco a poco ya se va generando autonomía. Entonces, esta descentralización va tanto por los gobiernos locales como los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, aquí también señalo que en el 69, bajo el gobierno de Juan Velasco, se experimenta un proceso de concentración de los servicios públicos, ¿no? Que provocó que, por ejemplo, los servicios públicos pasen a la gestión de gobierno central, ¿no? Entonces, se supuso una desmunicipalización de una serie de actividades, ¿no? Entonces, como las municipalidades estaban perdiendo esas autonomías, porque ahora estaban pasando a las corporaciones departamentales o a los gobiernos nacionales, se excluye esta etapa, por eso les digo, es una exclusión de las municipalidades en temas competenciales, ¿no? Aquí ya preciso que con la vigencia de la Constitución de 79 se apreció una referencia indirecta a las tradicionales circunscripciones territoriales del departamento, ¿no? Esto duró, pueden ver, hasta la Constitución del 79. Bueno, aquí sí, ya en una tercera etapa donde se desarrolla nuevamente la municipalización, que es al inicio del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry en el 80, donde entra en vigencia la Constitución del 79, ¿no?
pese a un escenario caracterizado por los esfuerzos de enfrentar la deuda externa, ¿no? Que teníamos en esos años 10 veces más que el primer gobierno de Belaúnde, a inicios de los atentados del Partido Comunista del Perú, ¿no? Sendero Luminoso, se dio paso a un intento de concretizar lo reconocido por esta nueva Carta Magna, que es la de 79, respecto de la descentralización, los gobiernos regionales y locales. Entonces, sí se habla ya de una descentralización en la Constitución del 79, ¿no? Pero fue un poco difícil, ¿no? Por el contexto en que vivía el Perú en los años 80, como ustedes ya sabrán, ¿no? Y en el 81, por ejemplo, bueno, se publicó un decreto legislativo, una primera ley orgánica de municipalidades, por medio de las cuales se establecieron competencias a las municipalidades de organizar, de reglamentar y administrar servicios públicos, ¿no? O sea, se quiere sí todavía retomar este proceso de municipalización que se había dejado, ¿no? Bueno, aquí pongo algunas otras normas, de que en el 81, con la publicación del decreto legislativo 150, se da una contradicción al proceso, al intento de descentralización, porque a través de este decreto legislativo, por ejemplo, se crea un servicio nacional respecto de un servicio público que había sido asignado todo este tiempo, como lo hemos visto, para el gobierno local, ¿no? Las municipalidades. Ahora se vuelve nacional. Entonces, este desarrollo de la municipalización, como ustedes ven, está en un vaivén, ¿no? Se otorgan competencias a las municipalidades, luego se les quita, luego se les da al gobierno regional, luego se las quita de nuevo, se va al nacional. Entonces, si bien tenemos una constitución, la del 79, que reconocía las competencias no en las municipalidades y los consejos departamentales, todavía no estaba muy concretizado, ¿no? Y bueno, aquí les dejo algunas otras normas que ustedes pueden revisar quizás, ¿no? Y ya con el primer gobierno de Alan García en el 85 se da aún mayor retroceso a los esfuerzos de la descentralización y reconocimiento de las autonomías de las municipalidades, porque el gobierno de García fue altamente personalista, altamente centralizado, ¿no? Él quería, como gobierno nacional, tomar todas las decisiones, ¿no? Entonces, si bien se reconocía la descentralización en la Constitución del 79, que estaba vigente en ese tiempo, eh, si se dan cuenta, por un aspecto político, en el gobierno de Alan García, se vuelve, o en realidad, en la realidad, lo que se ejecutaba era algo más centralizado en el gobierno central, ¿no? En el gobierno nacional. Entonces, no necesariamente, por eso les comentaba, el hecho de que nosotros tengamos en la Constitución actual, como lo vamos a ver, la descentralización, quiere decir que se aplica, ¿no? Entonces, por eso es importante reconocer. Oye, verdaderamente hay autonomía en las municipalidades, pueden decidir sobre estos temas de autoorganización, fiscal, político, administrativo, ¿no? Entonces, por eso les digo que toda esa historia de de la municipalización en el Perú es importante para entender y evidentemente, como dice dicho, no repetir los errores que hemos cometido en anteriores oportunidades, ¿no? Entonces, esto se complejizó aún más ya en los años 90 cuando entra Alberto Fujimori, porque en los años 90 la idea con la que entra Alberto Fujimori, el gobierno es de un corte liberal, es como, tenía como objetivo reducir lo más posible la participación del Estado, ¿no? Por ello se publicaron una serie de normas tendentes a liberalizar y privatizar la mayoría de los servicios públicos. Como hemos venido estudiando, las municipalidades han tenido su mayor protagonismo a través de los servicios públicos, pero en los años 90 la mentalidad con la que se entró fue, no, ya el Estado va a participar lo menos posible y ahora los encargados van a ser el mercado, los privados, los agentes particulares, ¿no? Los agentes privados. Entonces, esto tuvo un impacto directo en las municipalidades porque se les quitó la competencia o la titularidad, por ejemplo, de los servicios públicos porque ya pasó a manos privadas. Entonces, ahí hubo también un retroceso. Entonces, en esa tercera etapa, el desarrollo de la municipalización otra vez se ve caracterizada por el intento de municipalizar en el papel, en la Constitución, pero en la práctica no se daba así, ¿no? Entonces, en estos años 90, con estos procesos de privatización y liberalización de los servicios públicos, el Estado tenía la misión de ya no prestar esos servicios públicos y las municipalidades que tenían como principal función, dentro de otras, la prestación de servicios públicos, se quedaron pues en realidad, como les comento otra vez, en el papel, ¿no? Tenían competencias asignadas, pero no tenían una efectiva autonomía.
Entonces, ya no pongo la cuarta etapa porque la cuarta etapa está relacionado a lo que vamos a ver con el marco normativo actual, ¿no? Ya lo esencial que deben tener anotado para el régimen jurídico de los gobiernos locales, ¿no? Que está, bueno, otra vez lo comento, conformado por la Constitución, la política, perdón, la Constitución Política del Estado, la Ley Base de Descentralización y la Ley Orgánica de Municipalidades. Y aquí esto puede resumir también bastante lo que es el régimen actual de la municipalización en el Perú, ¿no? Es una línea de tiempo extraída del profesor Alberto Cairán Poma. Esta línea de tiempo, ustedes pueden ver, si bien en la Constitución del 1993, la actual, la vigente, hay un capítulo de la descentralización, esto no fue desde el inicio, ¿no? Como ustedes pueden advertir, el gobierno de Fujimori, como les decía, entraba con una idea de no intervención menos posible, ¿no? Del Estado, las municipalidades en general. Y es recién desde el gobierno de Toledo, el año 2001, cuando entra, donde se publica una serie de normas importantes para los hitos normativos de la descentralización, ¿no? Que tiene incidencia, como les digo, también en la municipalización. ¿Cuáles son estas normas? Por ejemplo, en el 2002 se dio o se dictó la Ley Base de Descentralización, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y se convoca a elecciones de gobiernos de gobernadores regionales, ¿no? Y en el 2003, el año siguiente nada más, se publica la Ley Orgánica de Municipalidades. Y aquí una precisión, en el año 2002. El 7 de marzo del 2002 se publicó una ley de reforma constitucional por medio de cual se incluyó el capítulo que ustedes pueden ver actualmente en la Constitución sobre la descentralización, que lo vamos a ver. Pero recién en el 2002, ese capítulo no estaba desde la Constitución del 93, ¿no? El 93 era otra idea de descentralización, ¿no? En el 2002 ya se vuelve a retomar lo que es la descentralización en el Perú, ¿no? Y bueno, acá en el 2005, preciso, ¿no? Se planteó un referéndum para la creación de 5 macroregiones todavía, ¿no? O sea, a todas luces, a todas formas, el gobierno de Alejandro Toledo quería retomar el tema de la descentralización en el Perú, ¿no? Tanto así que se dictaron todos esos hitos normativos que, bueno, rigen en la actualidad y que todavía rige en nuestro país, en nuestro marco jurídico. Entonces, llegamos a la situación actual. ¿Qué dice la Constitución sobre la descentralización, ¿no? Aquí les he colocado para hacer comentarios, ¿no? Sobre los artículos de la Constitución. Por ejemplo, el artículo 188, que establece específicamente, ¿no? La descentralización es una forma de organización. Sí, ok, es lo que hemos estado viendo en el concepto, no es una forma de organizar el Estado. Como, a ver, tengo un territorio y tengo, por ejemplo, una determinada jurisdicción donde hay, no sé, muchos minerales para explotar, en otro hay demasiada agua, o sea, hay un territorio en el que hay que organizarlo. ¿Cómo nos organizamos en un territorio? Ok, una forma es la descentralización, es una forma de organización. Y esta palabra es importante, democrática. La descentralización es una de las formas de organización democrática, por lo que estábamos viendo al inicio, porque a través de la descentralización se puede generar un mejor nexo entre las autoridades y los ciudadanos, ¿no? Un tema de transparencia, de rendición de cuentas, de la mejor toma de decisiones políticas. Entonces, eso es importante, ¿no? Y aquí también hay otro aspecto importante dentro del concepto que brinda o el margen que brinda la Constitución. Constituye una política permanente de Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que se quieren asegurar que la descentralización va a ser permanente. ¿Y por qué sales eso? Justamente por la experiencia que se ha tenido, que hemos visto a lo largo de la historia del Perú republicano, de que sí, estaba en el papel, pero no se respetaba, las municipalidades no tenían autonomía, se reconocía el ámbito territorial, pero no podían decidir sobre los servicios públicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que se quiere aquí es una política permanente, o sea, tiene que cumplirse de carácter obligatorio, ¿no? Lo establece como de carácter obligatorio y que tiene como objetivo, y esto es lo primordial de la descentralización, o sea, con qué fin o sea, cuál es la idea que está detrás de la descentralización, es el desarrollo integral del país. Uno centraliza el poder, ¿no? En diferentes partes con autonomía, con la finalidad de que cada región, cada departamento, cada gobierno regional, cada municipalidad explote, desarrolle, brinde mejores condiciones a los ciudadanos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo fundamental de la descentralización.
Y ahora, ese segundo párrafo también no es a propósito, ¿no? Porque se dice, el proceso de descentralización se realiza por etapas, ¿no? Como decir, vamos a descentralizar, no cometiendo los errores que hemos cometido hasta ahora en las demás constituciones, en las demás normas, sino lo vamos a hacer por etapas, en forma progresiva, como diciendo, vamos a hacerlo por etapas, organizadamente, poco a poco, ¿no? De forma progresiva y ordenada, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la redacción de este artículo no es como una redacción pues baladí, que no tiene significado, sino todo lo contrario, está basado en toda la historia que ha tenido la descentralización a lo largo de los años, ¿no? Que no ha estado muy bien funcionando, no ha sido aplicada, ¿no? Entonces, y tiene un rango, lo de la descentralización, un rango constitucional, que ustedes saben, la Constitución es la máxima norma del ordenamiento jurídico peruano y que tiene que ser cumplida, evidentemente, ¿no? Entonces, el proceso de descentralización entonces debe ser realizada por etapas, de forma progresiva y ordenada, conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos locales, regionales y locales, ¿no? Y bueno, finalmente se establece que los poderes del Estado y los organismos autónomos, así como el presupuesto de la República, se descentralizan de acuerdo a la ley, ¿no? Entonces, eso quiere decir que también se reconoce una descentralización no solamente en el ámbito organizativo, político, administrativo, sino también fiscal, ¿no? Uno relacionado a la descentralización de recursos, porque evidentemente, como las municipalidades van a autoorganizarse, no gestionar cada una sus temas competenciales o de titularidad si es que no tienen un recurso, un presupuesto asignado para ello, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ese artículo 188 está dotado de historia, ¿no? De todo lo que hemos pasado como República del Perú, desde la creación, como hemos estudiado desde los cabildos y lo que heredamos de la invasión española, ¿no? Entonces, es bien importante cómo en este artículo ustedes pueden evidenciar todo ese desarrollo. Ahora, ¿qué más dice el siguiente artículo, no? El territorio de la República está integrado, bueno, reconoce regiones, departamentos, provincias y distritos, ¿no? En cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local, ¿no? Entonces, se reconoce que hay tres niveles de descentralización o de repartición del poder, que son los niveles nacionales, regionales y locales, ¿no? Y bueno, acá como dicen los términos que establecen la Constitución y la ley, que es el marco que siempre les estaba hablando, ¿no? Preservando la unidad e integridad del Estado y de la nación. Esta palabra también la vamos a ver en otros artículos, es importante porque es la unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien el poder está organizado y los gobiernos locales y regionales tienen autonomía para decidir, el principio de unidad de Estado quiere decir que por más de que tú tengas autonomía como gobierno regional o local, está sujeto a lo que es el marco normativo general, ¿no? Del gobierno nacional, está sujeto a eso. En base a eso tú puedes ejercer tu autonomía. Y esto es importante cuando uno quiere como municipalidad reglamentar, contratar, como les decía, ¿no? Uno no puede sobrepasar y decir, no, como tengo autonomía municipal, puedo contratar de manera distinta a lo que establece la Ley General de Contrataciones Públicas. No, ¿no? Porque estamos sujetos a eso y eso es importante en las decisiones que se toman a nivel municipal. Y bueno, aquí tenemos otros artículos que desarrollan ya lo que es, por ejemplo, las regiones y cómo se crean, ¿no? Acá sobre la base de áreas contiguas integradas histórica, cultural, administrativa y económica, ¿no? Y ese es un tema más ya de organización del Estado y cómo se organiza el territorio, ¿no? Que de hecho es una rama del derecho administrativo, ordenamiento territorial, que está muy relacionada a lo que es la descentralización, ¿no? O sea, ¿cómo ordenamos el territorio? Sí, por regiones, pero ¿cómo lo determinamos? O por provincias, ¿cómo establecemos cuántos metros va a tener cada provincia, cuál va a ser la circunscripción? Todo eso lo estudia un ámbito muy específico del derecho administrativo, que es el ordenamiento del territorio, ¿no? Entonces, estos artículos lo que hace es establecer ese marco constitucional bajo el cual se va a desarrollar ese ordenamiento territorial, ¿no? Aquí igual, ¿no? En el artículo 191, los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Se reconoce expresamente esas autonomías al gobierno regional en el ámbito máximo que es en la Constitución, ¿no? Y se establece cuál va a ser la estructura orgánica básica.
Entonces, la Constitución establece las autonomías y cómo se va a organizar mínimamente un gobierno regional. Bueno, aquí sí sigue hablando, reglamentando, perdón, regulando lo que es el aspectos de gobierno regional en el ámbito constitucional, ¿no? Igual aquí, para requisitos para postular al presidente de la República, ¿no? En el artículo 192 es donde se detallan cuáles son las competencias asignadas a los gobiernos regionales, ¿no? Y dicen, ¿no? Están destinadas a promover el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad. Entonces vamos a ver que sí hay servicios públicos que están asignados a los gobiernos regionales, ¿no? Y bueno, para eso se otorga competencias. ¿Cuáles son sus competencias? Aprobar su organización interna, formular y aprobar el plan de desarrollo regional, administrar sus bienes y rentas, regular las autorizaciones, licencias sobre los derechos, sobre los servicios de su responsabilidad. Y aquí se detallan algunas competencias más, que va a ser materia, lo paso rápido porque va a ser una materia de sesión específica en el diplomado, ¿no? Ahora, en el artículo 194 de la Constitución se señala que las municipalidades provinciales y distritales, ya estamos hablando de lo que es el ámbito municipal, son los órganos de gobierno local. Entonces aquí te definen, la Constitución te dice, ok, cuando hablemos de gobiernos locales, no solamente hay un ente administrativo, como en el caso de los gobiernos regionales, sino que lo vamos a dividir en municipalidades provinciales y distritales, ¿no? Y se les reconoce, cada una de ellas. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, ¿no? Y se estipula también que las municipalidades de los centros poblados son creados conforme a la ley. Entonces, además de las provinciales y distritales, la Constitución reconoce las municipalidades de centros poblados. Asimismo, este artículo de 194 establece cuál es la estructura orgánica mínima y básica que cada municipalidad debe, debe tener, ¿no? Y están conformados por el Consejo Municipal como órgano normativo y fiscalizador y la alcaldía como un órgano ejecutivo con las funciones y atribuciones que señala la ley. Entonces, lo que hace la Constitución es establecer la estructura orgánica básica de una municipalidad y deja a la ley o remite a la ley el desarrollo de cómo o qué funciones se les va a atribuir a, a esta organización, esa estructura básica, ¿no? Y bueno, aquí ya se también detalla el tema de que los regidores, alcaldes son elegidos por qué periodo de tiempo, no hay reelección, ¿no? Entonces ya temas como más específicos respecto del ámbito político de las autoridades, ¿no? Y este artículo también es bien puntual y determinante para las municipalidades, porque es en el artículo 195 que se van a establecer las materias de competencia de las municipalidades, ¿no? ¿Y cuáles son? Aprobar su organización, igual que la regional, ¿no? Pero acá también se señala, ¿no? Crear, modificar o suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias, organizar, reglamentar servicios públicos de su responsabilidad, ¿no? Fomentar la competitividad, planificar el desarrollo urbano y rural, ¿no? Como les digo, ya estas materias de competencias específicas o cuáles son las diferencias de las competencias van a ser analizados en una sesión aparte porque la verdad es que sí es bastante extenso estudiar para qué son competentes las municipalidades, ¿no? Sea provincial, distrital, por ejemplo, de centros poblados, ¿no? O respecto también del gobierno regional. Y, bueno, evidentemente frente a lo que puede o no ser el gobierno nacional. Y aquí, bueno, el artículo 197, ¿no? También señala las municipalidades promueven y apoyan y reglamentan la participación vecinal, que es una competencia adicional también que se reconoce a nivel constitucional, ¿no? Y brindan servicios de seguridad ciudadana con la cooperación de la Policía Nacional de Perú conforme a la ley, ¿no? Igual aquí ya son temas aclaratorios, la capital de la República no integra ninguna región y tiene régimen especial en las leyes de descentralización y la ley orgánica de municipalidades, ¿no? Evidentemente, por ser la capital de la República, va a tener un régimen distinto, que nosotros ya sabemos y lo vamos a estudiar el día sábado, el régimen específico para la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Eso lo vamos a estudiar el sábado. Y bueno, aquí se establece en el artículo 199 que tanto los gobiernos regionales como los locales son fiscalizados por sus propios órganos de fiscalización y por los organismos que tengan tal atribución por mandato constitucional y legal. Y eso también
es relevante porque se está diciendo, ok, tú te autofiscalizas, ¿no? En tu autonomía, pero ojo, también vas a estar fiscalizado por autoridades o entes administrativos que no forman parte de tu organización, sino de gobierno nacional, o a la que tenga tal atribución porque una ley lo dice o porque la Constitución propia lo dice, ¿no? Entonces, eso también es importante. Y bueno, aquí en realidad ya pasamos a un tema de lo que dice la Ley Bases de Descentralización y la Ley Orgánica de Municipalidades. Igual lo voy a tocar de forma general porque estas leyes van a ser analizadas de manera muy específica en otras sesiones, ¿no? Van a estudiar en una sesión entera todo el régimen de la Ley Orgánica de Municipalidades, igual con las leyes bases de descentralización. Pero lo que yo les quiero brindar en esta sesión es que en estas normas que forman parte del régimen del derecho municipal, se establece o están los aspectos que habíamos estudiado al inicio, ¿no? Por ejemplo, el tema de la competencia. La Ley Bases de Descentralización, el EBD, establece que existen tres tipos de competencia, ¿no? Competencias exclusivas, cuyo ejercicio va a corresponder de manera exclusiva y excluyente a cada nivel de gobierno, ¿no? La ley lo va a decir, esta competencia es exclusiva del, por ejemplo, de la municipalidad distrital. ¿Qué quiere decir eso? Que la municipalidad provincial no la puede realizar, o no la puede realizar el gobierno nacional, o el ministerio tal, o otra entidad. No, solo el gobierno, por ejemplo, la municipalidad distrital, porque la ley lo dice de manera exclusiva. Pero también hay competencias, como les comentaba, compartidas, ¿no? En las que intervienen más de dos niveles de gobierno, ¿no? Bueno, municipalidades provinciales y distritales van a tener competencias compartidas respecto de estos temas y se define. Y ahí, claro, es más complicado porque como ya tienen competencias compartidas a dos municipalidades de diferente nivel de gobierno, van a tener que coordinar entre ellas para lograr el fin público que hay detrás de esas competencias, ¿no? Y finalmente hay competencias delegables. No todas las competencias son delegables. ¿Qué quiere decir esto? Mediante la cual es posible que un nivel de gobierno delegue a otro de distinto nivel ciertas competencias. Entonces, lo que va a hacer la ley es decir, ok, estas competencias las puedes delegar, pero estas no, porque son propias, son exclusivas, ¿no? De tu nivel de gobierno. ¿No? Y eso, como les digo, cuáles son, lo vamos o lo van a estudiar de forma específica en una sesión que se tiene programado, ¿no? Pero tengan en cuenta que esa forma de competencias, lo que hablábamos al inicio, sí está en lo que es la ley bases de descentralización. La ley base de descentralización también establece los criterios para la asignación y transferencia, ¿no? O sea, ¿cómo asignamos la competencia, la transferencia de competencias? ¿En base a qué, no? O teniendo en cuenta que solamente por temas políticos, o sea, esto es creado para controlar las decisiones políticas. Si bien todo esto proviene del legislativo, de la ley, se trata desde la Constitución, a través de la revisión de la Ley Base de Descentralización, es establecer un margen de actuación para transferir competencias. Ok, para transferir competencias, ¿qué se debe tener en cuenta? La subsidiariedad. ¿Qué quiere decir eso? En que el gobierno más cercano a la población resulta ser el más idóneo para ejercer una competencia o función. Ojo que esto dice la ley. Ya cada uno en la práctica puede ser crítico respecto de esto, ¿no? Y puede decir, en realidad no, porque las municipalidades están limitadas por su presupuesto, no saben ejecutar. Es la realidad, ¿no? Pero lo que dice la ley es que en la teoría, como veíamos al inicio, es que al ser el gobierno más cercano a la población, resulta más idóneo. Pero claro, tenemos que replantearnos, ¿eso sigue siendo o se aplica en nuestro país? No, pero es una visión crítica. Yo les estoy comentando qué es lo que dice la ley, cuál es la finalidad de la ley, ¿no? La subsidiariedad. También tenemos lo que es la selectividad y proporcionalidad, que trata de que la transferencia de competencias debe tomar en cuenta la capacidad de gestión efectiva en base a criterios técnicos y objetivos. Y aquí está, ¿no? Ustedes mismos pueden jugar con estas, vamos a decir, los criterios para decir, ok, sí, el gobierno más cercano a la población es el más idóneo, en teoría, o la ley también lo dice así, pero ojo que la ley base de descentralización también dice que es el más idóneo, pero siempre y cuando hayan criterios técnicos y objetivos que demuestren que se va a ejercer una gestión más efectiva.
¿no? Entonces aquí podríamos decir, evidentemente no se les puede dejar a las municipalidades, por ejemplo, temas derivados de salud, o temas de agua potable y saneamiento, o temas derivados de cualquier otro servicio público, ¿no? Entonces, estos criterios son importantes. ¿Cuál otro criterio? La provisión. ¿Qué quiere decir? Que toda transferencia o delegación de competencias debe estar acompañada de recursos financieros, técnicos, materiales y humanos que aseguren la continuidad y eficiencia. Evidentemente, si uno va a asignar competencias, o sea, si uno va a asignar competencias o transferir, tiene que pensar, ok, pero tengo recursos para que la municipalidad, por ejemplo, pueda efectivamente cumplir con ese mandato de competencia, porque si no le doy todos los recursos necesarios, y acá se dice recursos, no solo económicos, financieros, sino también técnicos, materiales y humanos. Hay una capacidad de gestión humana, el personal es idóneo y no solo idóneo, hay la cantidad suficiente de funcionarios que pueden encargarse de esta competencia. Entonces, esto es lo que la ley base de descentralización quiere decir cuando dice lo de la provisión, ¿no? Y otro criterio es el de la concurrencia, ¿no? Referido a que en el supuesto de competencias compartidas debe privar un actuar oportuno y eficiente. Entonces, cuando les decía, cuando se le asigna competencias compartidas a las municipalidades provinciales y distritales, por ejemplo, hay una difícil relación porque tiene que coordinar, ¿no? Y esa coordinación no necesariamente es la más fácil, la más idónea, porque a veces están en juego intereses económicos, financieros, ¿no? Que cada municipalidad obviamente va a defender para su común. Entonces, lo que dice acá es la concurrencia, es que se tiene que primar lo que es oportuno y eficiente. Ante una duda o una de coordinación, se tienen que preguntar las municipalidades, ¿no? En el supuesto ideal, ¿no? ¿Qué es lo más oportuno y eficiente? ¿Que lo haga la municipalidad provincial o la distrital? No, como es un, por ejemplo, ¿no? Un servicio público de mayor alcance, lo debe hacer la municipalidad provincial porque tiene mayores recursos, ¿no? Y entonces la municipalidad provincial se va a encargar de estas materias y la distrital de estas otras. Entonces, esa es a lo que hace referencia a la concurrencia. Si se dan cuenta, estos aspectos son importantes en la asignación y transferencia de competencias, ¿no? Y bueno, ya los artículos 15 y 16 de la Ley Base de Descentralización van a disponer que las funciones y atribuciones serán atribuidas teniendo en cuenta esa propia ley y lo establecido en las leyes orgánicas de cada nivel de gobierno, ¿no? Que hemos visto que existe. Y que los conflictos de competencia, y esto es importante, que se deriven entre los distintos niveles serán resueltas ante el Tribunal Constitucional. Y esto es pregunta de examen o en cualquier test sobre descentralización. ¿Quiénes resuelven los conflictos de competencias entre los distintos niveles de gobierno? ¿Cómo saber quién decide? Uy, eso le toca al gobierno nacional o al gobierno regional o al local. ¿Quién decide eso? El Tribunal Constitucional. ¿Sí? Es el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque es el encargado de interpretar lo que dice la Constitución en tema de descentralización. Entonces, por eso es que yo le citaba al inicio algunas sentencias de qué es lo que opina el Tribunal Constitucional en específico, porque es este ente administrativo quien va a determinar qué competencias en temas de conflictos, ¿no? Cuando evidentemente la norma no esté clara, en ese tema de competencias compartidas, por ejemplo, ¿no? A quién le corresponde que va a interpretar a qué entidad o a nivel de gobierno le corresponde la competencia. Y bueno, acá también ya una referencia al artículo 73 de la LOM, ¿no? Que establece sobre las competencias que las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones específicas señaladas en el capítulo 3 del título tal con carácter exclusivo o compartido. O sea, ¿eso qué quiere decir? O la LOM mismo está diciendo, ojo municipalidades en tu condición provincial o distrital, yo te voy a asignar, ¿no? La ley orgánica de municipalidades, qué competencias deben realizar cada una, qué funciones, qué actividades, ¿no? Entonces, eso también está reconocido, el tema de las competencias, en la LOM. Igual, si seguimos el mismo ejercicio de lo que veíamos en el aspecto conceptual al inicio, la ley base de descentralización se pronuncia sobre el tema de la autonomía, ¿no? Y él dice que la autonomía es el derecho y la capacidad efectiva de gobierno en sus tres niveles para normar, regular, administrar los asuntos de su competencia, ¿no? Y se sustenta, perdón, en afianzar en las poblaciones e instituciones la responsabilidad y el derecho de promover y gestionar el desarrollo de sus circunscripciones en el marco de la unidad de la nación.
¿no? Y la autonomía se sujeta a la Constitución y a las leyes de desarrollo constitucional respectivas. Entonces, lo que yo le comentaba al inicio, de que sí, por más de que tengan autonomía, las municipalidades deben respetar el marco jurídico general, ya tienen la base legal. ¿De dónde dice esto? En el artículo 8 de la Ley Bases de la Descentralización. Y si se dan cuenta, está en la Ley Bases de Descentralización, porque es un aspecto común de toda la descentralización. Es un aspecto importante que va a regir en general a la descentralización. El respetar el marco jurídico establecido por las leyes y por la Constitución. La autonomía no quiere decir autarquía, autoautarquía, ¿no? Que es todo lo contrario, que yo hago lo que, o la municipalidad puede hacer lo que más considere necesario sin advertir las normas, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la autonomía. Y el artículo 9 de la Ley de Descentralización también dispone los alcances o los tipos de autonomía, ¿no? Lo que veíamos en la doctrina al inicio. Se reconoce la autonomía política, la administrativa y la económica, que ya lo hemos explicado y que es lo mismo, solo que está adaptado pues a una norma en una base legal en específica, como es la Ley Bases de la Descentralización. La LOM también reconoce, evidentemente, lo de la autonomía en los tres niveles, ¿no? O los tres aspectos, que es la política, la económica y la administrativa, ¿no? Todo dependiendo, evidentemente, de lo que regule esta propia ley orgánica, ¿no? Y señala que la Constitución señala que la autonomía local radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico. Si se dan cuenta, tanto en la ley base de descentralización como en la LOM se repite este aspecto de que se tiene que estar sujeto al ordenamiento jurídico, ¿no? La autonomía no significa plena libertad de hacerlo, no, sí es libertad, pero dentro de un marco legal y constitucional. Entonces, ya llegando a la parte, el último aspecto de lo que es todo este proceso de descentralización, y vamos a tener algunas preguntas, vamos a ver el balance de todo este proceso que ustedes ya a partir de la historia que les he reseñado desde la República del Perú, han visto que en resumen es un vaivén, ¿no? Se les reconocía poca autonomía a las municipalidades. Primero el reconocimiento de esa es la autonomía, luego hubo un receso, luego otra vez se retomó la municipalización, luego estaba en la Constitución, solo en el papel, no se aplicaba en la práctica, ¿no? Entonces, la municipalización, mejor dicho, la descentralización por medio de la municipalización ha sido caracterizada por un vaivén, ¿no? De reconocimientos, no reconocimientos, reconocimientos en el papel. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cuál es el balance de los últimos años y cómo está evolucionando, cómo vamos en tema de descentralización en el Perú actualmente, cómo está, cuál es el estado, ¿no? Para esto, el año 2024, nada más el año pasado, el CEPLAN ha publicado este documento que en realidad sí les recomiendo revisar más allá del examen y que pueda haber respecto del presente diplomado y que si ustedes tienen relación con el derecho municipal en su vida profesional, es un documento que habla sobre el diagnóstico, cuáles son los desafíos y oportunidades del proceso de descentralización en el Perú. Ahora, en estos próximos minutos, lo que yo voy a hacer es dar un resumen o he sacado o es extraído los extractos, por decirlo, valga la redundancia, de este documento que nos va a permitir ver cómo estamos, cuál es el balance, el diagnóstico de este proceso de descentralización, ¿no? Pero sí les recomiendo leerlo con detenimiento. Es un documento largo, lo pueden leer pues en las noches antes de dormir, porque sí es muy importante ver cuál es la importancia de la descentralización, porque finalmente, tanto como ciudadanos que pagamos los impuestos, estamos directamente relacionados con la descentralización a través de las municipalidades, ¿no? Si se ejecutan o se ejecutan obras, ¿no? Y entonces, como les comento, sí es importante revisar. En este documento se hace pues una división en las dimensiones, ¿no? Dimensión fiscal, administrativa y política. En la dimensión fiscal, que tiene que ver pues con los impuestos, ¿no? Se valora positivamente, sí, el estado de centralización, pero bajo el argumento que se tienen fuentes de financiamiento descentralizadas. ¿Qué quiere decir esto?
que hay un aspecto positivo porque sí hay fuentes de financiamiento que están esparcidos a nivel nacional. Y acá brindan unos ejemplos, ¿no? Como el Canon, el Fondo de Compensación Municipal, el Fondo de Compensación Regional y el Fondo de Invierte para el Desarrollo Territorial. O sea, sí hay formas de financiamiento descentralizado. Pero, ¿cuál es el problema, no? Y bueno, eso representa mecanismos para promover el desarrollo económico sostenible. Pero, ¿cuál es el pero? Si bien hay una planificación de esta descentralización en su dimensión fiscal, se reconoce que también que es todavía una necesidad el fortalecimiento de capacidades, tanto de gobiernos regionales como locales, para una gestión eficiente de los recursos presupuestales, que es lo que todos siempre vemos en las noticias, o que si ustedes trabajan o desarrollan su ámbito profesional relacionado al derecho municipal, efectivamente pueden comprobar de primera mano que si bien hay una descentralización en ese tema, lo que hace falta es una necesidad de fortalecer las capacidades de estos gobiernos para gestionar eficientemente los recursos presupuestales. En palabras simples, y como dicen los políticos, dinero hay, lo que no hay es la organización, la ejecución de ese dinero, cómo lo ejecutamos. Por eso es que generalmente al final es de gobiernos de los municipales o los regionales, incluso el nacional, vemos que en los últimos años, o en el último año en general, por ejemplo, el año pasado, se realizan muchas obras, ¿no? Y las calles están cerradas porque están haciendo obras, las municipalidades porque deben ejecutar un presupuesto y lo hacen a última hora. ¿Por qué lo hacen a última hora? Porque no hay un fortalecimiento de capacidades, no hay una gestión eficiente de cómo gastar el presupuesto público, cómo ejecutarlo. Entonces, este diagnóstico que ha publicado ese plan lo evidencia, lo confirma, ¿no? Y este diagnóstico también dice, ¿no? Los gobiernos descentralizados presentan una dependencia de las transferencias fiscales y limitaciones para la recaudación propia de recursos. Entonces, además de lo anterior, dice este diagnóstico de ese plan, que los gobiernos descentralizados están muy acostumbrados a recibir el dinero del gobierno nacional, de las transferencias, del presupuesto, pero no tienen mucha capacidad para recaudar por medios propios más recursos, ¿no? Entonces, eso también es un problema porque están dependiendo siempre del gobierno nacional y no de una gestión propia interna de autoorganización, autoadministración, ¿no? Que les pueda permitir generar o recaudar más recursos, ¿no? Lo que esto pues hace es que haya disparidades regionales en materia fiscal, así como la baja calidad y eficiencia del gasto público descentralizado. ¿Esto en qué se ve reflejado? Quizás ustedes hayan tenido la oportunidad de visitar otras regiones, otros departamentos del Perú. Y, por ejemplo, hay regiones, no voy a nombrar para que no haya una discusión después, pero que evidentemente están más desarrolladas, tienen los servicios públicos de mejor manera, hay agua potable, hay luz, electricidad en más zonas, pero en otros no. No hay ni siquiera agua, no hay pistas, el turismo no está desarrollado. Entonces, ¿eso a qué se debe? También a la gestión que hay en términos fiscales, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que ustedes, por ejemplo, pueden ver a lo largo del Perú. Y bueno, lo que dice el diagnóstico es que esos estudios concluyen que en esa dimensión, en la fiscal, la descentralización aún no ha alcanzado los resultados esperados debido a restricciones políticas y administrativas, por lo que se trata entonces de un sistema desconcertado y no necesariamente descentralizado. O sea, no hay una verdadera descentralización porque el hecho de que haya fuentes de financiamiento descentralizadas, al no funcionar, la descentralización no se completa, no se termina de ejercer, ¿no? Entonces, esto es lo que dice ese plan que ha analizado respecto del ámbito fiscal. ¿No? Aquí se deja también que los elementos descentralizadores del presupuesto, ¿no? Han desaparecido luego de la pandemia, ¿no? Dejando en evidencia aspectos estructurales no atendidos, ¿no? Y estos, ¿cuáles son los aspectos que no se están atendiendo? Reducir la brecha vertical entre las responsabilidades de gasto, reducir las disparidades en la disponibilidad de recursos públicos, mejorar la predictibilidad y estabilidad de presupuestos de los gobiernos descentralizados, mejorar la eficiencia del gasto público
de los gobiernos descentralizados y tampoco se está atendiendo lo que es fortalecer la fiscalización y transparencia del gasto público, ¿no? Evidentemente, si las municipalidades, por ejemplo, solo están en dependencia de lo que recibo de gobierno nacional y no tengo eficiencia para ejecutar, entonces pues menos voy a tener eficiencia en la gestión para fortalecer la fiscalización, para ser transparente el gasto público. ¿De qué transparencia vamos a hablar si las municipalidades no pueden ejecutar las, no pueden ejecutar el presupuesto que le son asignados, ¿no? Entonces, eso es un tema que, bueno, evidentemente no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el CEPLAN en base, evidentemente, a un estudio realizado para un diagnóstico, ¿no? Pero ante toda esta, no digamos mala situación, pero hasta ante estos retos que se presentan en la dimensión fiscal, el CEPLAN hace propuestas, ¿no? Y eso es lo que siempre se debe hacer como funcionarios, como entidades administrativas, de sí, es importante reconocer los errores, es importante reconocer cuáles son las deficiencias en la gestión administrativa, en la organización, ¿no? Hacer un análisis de cómo estamos actualmente, los hallazgos, pero también, y esto se completa cuando se realiza propuestas, ¿no? Y ese plan, luego de un estudio con otras autoridades, con la PCM, la Secretaría de Descentralización, realiza una serie de propuestas para la dimensión fiscal. ¿Cuáles son estas propuestas? Es, primero, definir una escala óptima de un distrito, ¿no? Que permita tener una base fiscal suficiente para proveer servicios públicos de calidad a sus ciudadanos. Es decir, a dónde queremos llegar, ¿no? Esta escala, dice, el CEPLAN va a permitir la fusión de distritos, provincias, y debe tener como principal insumo para su cálculo el tamaño de la población de las zonas urbanas y rurales, ¿no? Entonces, esa es una primera propuesta, de definir una escala óptima de un distrito, porque eso va a determinar si es que le conviene a un distrito, por ejemplo, fusionarse con otro, porque quizás entre dos distritos, y lo vamos a ver más adelante, em, conviene o no una mancomunidad de municipalidades, por ejemplo. ¿No? O hacer, o que el gobierno, perdón, que la municipalidad provincial se encargue porque tiene mayor jurisdicción que una distrital. Entonces, esos aspectos van a determinar, otra vez, competencias, la transferencia, delegación, ¿no? Todo dependiendo, evidentemente, de qué servicio público se trata o de qué competencia en específico, ¿no? Otra de las propuestas es emprender una reforma del canon, ¿no? Que permita que la distribución de dicho fondo pueda darse en regiones que no necesariamente contienen recursos naturales. Porque como ustedes saben, el canon está destinado solo a a estas regiones que tienen, bueno, recursos naturales, ¿no? Entonces, otra propuesta que señala es, pero también distribuyamos a quienes no tienen, ¿no? A quienes no tienen recursos naturales, a esas municipalidades hay que otorgarles también el canon. Esto evidentemente pues puede traer una discusión en el ámbito político, es más que claro, ¿no? Pero como les digo, son propuestas para mejorar la dimensión fiscal. Otra de las propuestas es mejorar las capacidades de recaudación de los gobiernos locales, ¿no? A través de la provisión de mecanismos centralizados para uso descentralizado. Y claro, esa es una respuesta directa a uno de los problemas que estábamos detectando hace unos minutos atrás, que no hay, las municipalidades están mucho en dependencia de lo que le asigna eh, el gobierno nacional y no está enfocado, ¿no? O no hace esfuerzos también por recaudar de manera propia más recursos, ¿no? Entonces, aquí se brinda un ejemplo, ¿no? Para dice, destacar el catastro fiscal, que viene siendo desarrollado por el Ministerio de Economía como una herramienta que permitirá identificar los predios titulizados sobre los cuales los gobiernos locales podrán cobrar el impuesto predial, ¿no? Entonces aquí el Ministerio de Economía y Finanzas está implementando una herramienta para ayudar a las municipalidades a cobrar más impuestos por ellas mismas, ¿no? Y no depender solamente de la asignación del presupuesto. Entonces, otra vez, estas son propuestas, evidentemente siempre va a haber un aspecto político detrás, pero tenemos que tener en cuenta lo que hemos estado estudiando a nivel de cuál es la finalidad de la descentralización y el objetivo último, que es el desarrollo integral del país.
No es posible que en un Perú podamos tener en algunas provincias un mayor desarrollo, ¿no? Un mejor transporte público, las calles limpias, y en otra provincia todo lo contrario. En otras provincias ni siquiera hay pista, o en otra provincia no hay agua y desagüe, agua potable y saneamiento, ¿no? Entonces, esta es la finalidad última de la descentralización, ¿no? Y aquí se sigue con las propuestas, ¿no? Y se dice, claro, mejorar la gestión de la deuda y los saldos no utilizados en el nivel descentralizado, ¿no? Lo que hablábamos de la no ejecución del presupuesto. Otra de las propuestas es gestionar los saldos no incorporados al presupuesto público de cada año, ¿no? De manera que puedan ser utilizados para apalancar mayor infraestructura a nivel local. Y finalmente, establecer que los instrumentos de planeamiento estratégico, como los planes de desarrollo concertados, presupuesto participativo, resulten vinculantes para la asignación y uso de los recursos en los gobiernos descentralizados, ¿no? Entonces, son propuestas estas referida, como vuelvo a repetir, al ámbito fiscal. Y bueno, aquí hay una imagen del Perú donde se puede ver el gasto público per cápita en el 2023 por región. Aquí en esta parte, si pueden ver el puntero, esta imagen del Perú, ¿no? Las, solo las que están más oscuritas son las que han tenido mayor capacidad de gasto, o sea, las que han ejecutado mayor presupuesto. Y si se dan cuenta, las oscuritas son pocas, ¿no? Los otros colores que son más claros son lo que abarca la mayoría del Perú. ¿Y eso qué quiere decir? Que no se ha gastado mucho el presupuesto público, ¿no? Y en la otra imagen, el gráfico 2 se muestra el porcentaje de viviendas con al menos una necesidad básica insatisfecha. Y por aquí, por el contrario, lo más oscurito es donde hay más necesidades básicas que no han sido satisfechas. Y está, pues, si ustedes pueden ver las dos imágenes en conjunto, donde hay más necesidades básicas que se deben satisfacer, es donde menor presupuesto se ejecuta, ¿no? Entonces, evidentemente, pues es una contradicción, porque ¿por qué no se ejecuta el presupuesto en las regiones, en los departamentos, provincias donde más se necesita? Y claro, aquí ya hablamos pues de un tema de falta de capacidad, falta de recursos propios, temas de corrupción, ¿no? Y acá hay todo pues un estudio ya de muchas otras variables, ¿no? Pero lo que sí se quiere demostrar es esta contradicción, ¿no? Donde más hay necesidades básicas por satisfacer, se ejecuta menos el presupuesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, toda la selva, miren, ¿ve? Toda la selva y no hay necesidades básicas, ¿no? Satisfechas. Y es donde menos se ejecuta. Entonces, esto es preocupante. Y así podemos encontrar también en la dimensión administrativa, ¿no? Estos desafíos que todavía resulta necesario fortalecer las capacidades institucionales, lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Para que los gobiernos regionales y locales puedan asumir de manera efectiva las competencias transferidas, ¿no? Lo que se traduce en la mejora de la formación del personal, la infraestructura y los sistemas de gestión, ¿no? En este espacio, también este informe, ese plan, va a establecer que la estructura institucional que se ha venido construyendo, ¿no? En referencia a la coordinación intergubernamental como mecanismo clave para el fortalecimiento de los vínculos entre los distintos niveles de gobiernos, ha tenido pues un objetivo de una gestión eficiente, ¿no? Toda vez que frente a la ausencia o deficiencia de coordinación, las competencias transferidas podrían verse afectadas por la duplicidad de funciones o inadecuada prestación de servicios públicos. Y esto es importante porque vamos a ver que hay funciones respecto de ciertas materias que se duplican. Y esto es la duplicidad de competencias. Y como les decía hace unos momentos, ¿quién resuelve esto? El Tribunal Constitucional, ¿no? Pero hasta que lo resuelva, el problema va a seguir, ¿no? Y ese es el dilema, ¿no? Y el diagnóstico que dice que existe confusión y desorden respecto de la delimitación de funciones exclusivas, compartidas y delegadas entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales. Entonces, todo lo que hemos estudiado de a quién le corresponde qué va a basarse en lo que habíamos visto en la ley base de descentralización, ¿no? ¿Y a quién le asigno la competencia? Al gobierno que sea más cercano.
al que tenga mayor capacidad de gestión, al que le pueda dotar de recursos, ¿no? Entonces, esos criterios van a servir efectivamente a esto porque lo que está demostrando ese plan es que existe una confusión y desorden de las competencias. Los gobiernos, tanto regionales, locales como el nacional, no tienen en claro qué competencias tienen asignadas en muchas materias. Y esto es lo que efectivamente va a generar, pues, si no tengo en claro qué es lo que tengo que hacer, ¿cómo lo voy a ejecutar? ¿No? Ese es el problema de la administración, de dimensión administrativa. Y aquí hay un cuadro donde ustedes pueden observar, ¿no? Una tabla, dice traslape de responsabilidades de gasto por competencias, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver que, por ejemplo, competencias en materia de educación, de salud, de medio ambiente, están repartidas en los tres niveles de gobierno, en el nacional, regional y local. Y claro, las leyes orgánicas, tanto de la ley orgánica de municipalidades, la ley orgánica regional, de gobiernos regionales, establece competencias generales, pero luego cuando ya son las específicas o compartidas es donde empiezan los problemas, ¿no? Y aquí pueden ver también en temas de ordenamiento territorial, tanto el gobierno regional como el local tienen competencias. Vuelvo a repetir, ¿qué competencia les corresponde a quién? Eso lo van a ver en otra sesión, pero tienen que tener en claro que esto es un aspecto que puede generar confusión, que puede generar un impacto tan importante que no, al fin y al cabo, no se le dota de ciertos servicios públicos o de ciertas funciones administrativas correspondientes a los niveles de gobierno, ¿no? Porque como no saben las competencias que les son asignadas, no lo tienen en claro, hay una confusión, un desorden, no saben cómo ejecutar el presupuesto. Entonces aquí entendemos un poco más de por qué también, además de la corrupción y de otros temas que también están involucrados, una de las variables por las cuales no se ejecutan los presupuestos es por este aspecto de que no se tienen claro las competencias. Por eso es que es importante, ¿no? Establecer cuándo hablamos de competencia, cuándo hablamos de titularidad, hay autonomía o no, ¿no? Entonces hay que leer siempre las normas teniendo en cuenta esos conceptos. Y bueno, otra vez el CEPLAN establece propuestas también en esta dimensión administrativa y parte, ¿no? Como también partía de la dimensión fiscal, de constituir un grupo de trabajo de expertos independientes para desarrollar un estudio que reevalúe la asignación de funciones. ¿Cómo se va a evaluar? En base a los criterios que hemos estudiado de la Ley Bases de Descentralización, ¿no? Se tiene que reevaluar. ¿Quién tiene que ser competente, por ejemplo, aquí, en el ámbito de medio ambiente? Los tres niveles de gobierno, solo dos. ¿Por qué el nacional y no el local? ¿O por qué el local y no el nacional? Entonces, esa evaluación va a ser realizada en función a los criterios que hemos estudiado en la ley base de descentralización. ¿Para qué? Para determinar y ver si efectivamente, no, el gobierno local aquí, por su ámbito de aplicación y como ese tema, medio ambiente, por ejemplo, es uno que abarca todo el Perú, o sea, una importancia de todo el país, es mejor que no lo vea local, sino tal, tal, ¿no? Entonces, eso es lo que se propone como primera propuesta, ¿no? La segunda propuesta que establece ese plan es institucionalizar estos espacios efectivos y vinculantes de articulación, ¿no? Intergubernamental para identificar cadenas de provisión de bienes y servicios con enfoque territorial y por sectores, ¿no? Entonces es institucionalizar, darle la importancia respecto a esos temas, ¿no? La tercera propuesta es implementar planes, ¿no? Para generar y fortalecer capacidades orientadas al cierre de brechas en los funcionarios del gobierno descentralizado, previo diagnóstico de capacidades individuales e institucionales. Entonces, esto es fortalecer el recurso humano que hay en las municipalidades, porque, por ejemplo, lo que ustedes están haciendo hoy en día, capacitarse en un diplomado que les va a enseñar cómo ejecutar o cuáles son los cambios normativos de la nueva ley de contrataciones públicas para temas de derecho, en temas de derechos municipales. Esto está dentro de un plan de capacitación del personal. Si un funcionario sabe, conoce mejor la normativa, qué competencias le son asignadas a las municipalidades, evidentemente va a ayudar a ejecutar mejor lo que veíamos en la dimensión fiscal. Y bueno, otras propuestas como fortalecer los mecanismos de articulación efectiva entre las entidades de gobierno descentralizado, ¿no? Siempre es importante que que los niveles de gobierno se estén en constante comunicación efectivamente para no caer en esa duplicidad de competencias, ¿no? Especialmente cuando son competencias compartidas.
Y finalmente, mejorar los procesos de fiscalización y rendición de cuentas, que era también algo que se estaba viendo en el aspecto fiscal. Y bueno, aquí ya como última dimensión está la dimensión política, ¿no? Que se requiere la promoción efectiva de la participación ciudadana, ¿no? Para que este involucramiento en las decisiones de política pública permitan una mejor provisión de servicios públicos en mayor concordancia con las necesidades territoriales, ¿no? ¿Quién es mejor que los ciudadanos que viven, por ejemplo, en un distrito o en una provincia, saben lo que necesitan? ¿Acaso una otra provincia le va a decir lo que necesita o el gobierno nacional? No necesariamente. Ellos mismos, porque ellos habitan en ese territorio, en esa circunscripción, y ellos son los que tienen que participar en las decisiones políticas de las municipalidades, ¿no? De las provinciales, distritales, gobiernos regionales, para hacer escuchar su voz y rendir cuentas. A ver en qué se está ejecutando el presupuesto. Necesitamos, no sé, ejecutar esta obra, necesitamos un colegio, uno, ¿no? Entonces, los ciudadanos, la participación ciudadana es importante en esa dimensión política, ¿no? Y por eso es que el Instituto Peruano de Estudios Peruanos profundiza que durante el despliegue del proceso de descentralización se esperaba que el empoderar a las autoridades locales se lograría una mayor cercanía entre los líderes y la población, lo que a su vez fortalecería la democracia. Pero eso lamentablemente no ha ocurrido, sino ha sido la situación más complicada, porque a pesar de que se han creado gobiernos regionales y locales, la participación ciudadana sigue siendo limitada. Y esto por determinados aspectos, o por falta de interés, que es un tema de cultura, ¿no? No se promueve la participación ciudadana, o también por desconocimiento, porque el propio Estado no establece los mecanismos para que la población pueda participar. Por ejemplo, si uno quiere participar en una audiencia, no, no puede venir porque está prohibido. Entonces, se ponen límites a veces que o sea, es por diversos factores, ¿no? Entonces, otro de los factores también que destaca el Instituto Peruano de Estudios Peruanos es la corrupción, que creo que ya de eso sabemos hasta de sobra, ¿no? Y aquí, por ejemplo, podemos ver un cuadro de la participación ciudadana en los procesos electorales desde el 2010 hasta 2022, ¿no? En el 2010 eh, habían más, o sea, pueden ver la evolución de los electores hábiles, o sea, quienes pueden votar, ¿no? Y cuántos finalmente asisten a votar. El número es muy bajo respecto de quienes pueden, ¿no? Y bueno, ahí se traduce en asistencia. Entonces, como pueden ver, la participación ciudadana en lo que es la dimensión política es muy determinante, y acá hay datos y cifras específicas que han evidenciado que no necesariamente se está dando, ¿no? Y aquí también opinión de los ciudadanos respecto de la gestión del gobierno nacional y descentralizados hasta el 2023, ¿no? Por año se dice, el gobierno nacional es una gestión buena o muy mala, ¿no? Mala o muy mala. Entonces, acá pueden ver que, por ejemplo, en el 2023, respecto al gobierno nacional, la población ha dicho el 84% dice, no, es mala, muy mala. Respecto del gobierno local, el 72%, y en el gobierno provincial 68%, y en el distrital 61%. Entonces, si se dan cuenta, la población está totalmente em, muy decepcionada de sus representantes, ¿no? Y eso es porque no les permiten participar activamente por las múltiples variables que hemos comentado. Acá otra vez hay opinión de ciudadanos respecto de regiones, ¿no? En Tumbes, en Lambayeque, en Lima, en Ica. Si se dan cuenta, en todos los departamentos, las provincias, eh, mu- el- la calificación de buena, muy buena, es baja en comparación a la mala o muy mala. La mayoría del Perú, respecto de cada aspecto regional, el gobierno regional considera que está mala la participación en la política, ¿no? Entonces, es un tema así que resulta muy, que llama la atención, ¿no? Y bueno, acá están las propuestas en esta dimensión
que es reformemos la ley de organizaciones políticas para establecer más espacios de participación ciudadana, ¿no? Fortalezcamos los consejos regionales, revitalicemos los comités de desarrollo distrital, igualemos los ciclos electorales regionales y nacionales, ¿no? Y eliminemos la segunda vuelta en los gobiernos regionales para promover la gobernabilidad, fortalecer la gestión, implementemos elecciones primarias abiertas y simultáneas, mejoremos la competencia y responsabilidad. Entonces, aquí hay propuestas también en la dimensión política. Entonces, como ven, estos balances y desafíos nos lleva pues a la idea de que el proceso de descentralización en realidad está sujeto a crítica, ¿no? Y por más de que ya desde la Constitución se esté colocando que tiene que ser un proceso ordenado, por etapas, progresivo, ¿no? Que significa que no se puede retroceder en la descentralización, la realidad nos muestra que es aún complicado, ¿no? Y estos diagnósticos como el que realiza el CEPLAN resulta fundamental, porque no podemos cambiar las cosas, mejorar, si es que no entendemos el problema, si no entendemos cómo ha sido la evolución, por qué estamos como estamos al día de hoy, ¿no? Entonces, por eso insisto en que puedan revisar esta... este documento donde se trata de mayor detalle lo que es los procesos de descentralización. Bueno, siendo las unos minutos ya por acabar, quedo atenta a sus preguntas. Primero, agradeciéndoles la oportunidad. Es un tema, como les decía, la descentralización muy importante en nuestro país. Creo que ya a través de esta sesión han podido advertir de la importancia, ¿no? Pero quedo atenta a sus preguntas. Nos dice, ¿sería importante que nos alcance la diapositiva? Sí, Víctor, a los que han cancelado por su diplomado, para ellos va a ser disponible porque invierten por su educación. Los que dejan su número de celular, solamente los que desean matricularse. ¿Ok? Max, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Muy buenas noches, doctor Rieder. Muchas gracias, doctora Aileen, por su, por su exposición, por su excelente exposición. Doctora, la pregunta es la siguiente y tal vez me estoy adelantando un poco a la sesión del sábado, como usted lo mencionó, pero va por el campo normativo. Como usted bien mencionó, hay autonomía respecto de diferentes ramas en tema municipal, ¿no? Entre ellos la materia normativa. Y en ese contexto, por ejemplo, de una de los campos que ven las municipalidades y también se ven a nivel regional y nacional es el tema de transportes. Entonces, yendo ya a la práctica, al momento de solicitar o de contemplar las autorizaciones como para transportar para realizar el servicio de transporte público, el servicio de transporte especial, taxi, entre otras modalidades que puedan existir en transporte, ¿no? Entonces vemos que eventualmente la ley, por ejemplo, el Reglamento Nacional de Transporte nos contempla ciertos requisitos para autorizar un servicio en particular. Sin embargo, en muchos casos vemos que los TUPAS de repente no se encuentran acorde a lo que menciona el Reglamento Nacional de Transporte, ¿no? Y la ley 27.181, que es la ley general del tránsito y del transporte, bueno, muchas veces, no muchas veces, en un artículo en particular indica, ¿no? De que las ordenanzas municipales, las ordenanzas regionales en materia de transporte tienen el carácter complementario. Entonces, y pese a ello, pese a esta disposición legal, como le mencionaba, en algunas ordenanzas municipales, en muchas en sí, no se contemplan los mismos requisitos para el tal servicio a los que están contemplados en el reglamento nacional, ¿no? Entonces, por ahí va la pregunta de repente, doctora, ¿no? Capaz, como le digo, me estoy adelantando un poco a la sesión normativa del sábado, pero la pregunta va por el hecho de que no, cómo se suscitan o se resuelven de repente esas situaciones, ¿no? En este caso muy concreto, en transportes, ¿no? Si bien una norma municipal como una ordenanza indica tal cosa, tal requisito, pero en una norma nacional como un reglamento nacional dice una diferente, ¿no? Muchas gracias, doctora. No, muchísimas gracias a tu pregunta, que de hecho es un aspecto
Estamos hablando específicamente de servicios públicos y has tocado un servicio público no menos complicado como es el de transporte. Justamente como bien advertías, esa mi respuesta también va a depender bastante de qué tipo de transporte estamos hablando. Bien mencionabas, transporte público de pasajeros, transporte público de mercancías, transportes especiales como el de taxi. Entonces, solo en el sector transporte vas a poder encontrar distintos servicios públicos de transporte. ¿No? De diferentes modalidades. Y cada servicio público está regulado, tiene su marco jurídico propio. Entonces, em, habría que analizar respecto de cada servicio público de transporte. Pero lo que entiendo, sí, es a lo que vas de que, claro, por ejemplo, en el TUPA, de cualquier este tipo de servicios que estemos hablando, de transporte, establecen requisitos que no están contemplados en la ley. Entonces, ¿qué significa eso? Por teoría general de derecho administrativo, del derecho, ¿no? Que ese requisito es ilegal, porque va en contra de la ley, está sobrepasando las competencias que se le ha asignado a la municipalidad. ¿Y cómo sé eso? Ah, pues tengo que ver la ley orgánica de municipalidades en competencia de transporte. ¿Para qué es autorizado? Para normar, para reglamentar, para brindar autorizaciones. Eso uno, se tiene que verificar. Dos, si está sobrepasando lo que las competencias que son asignadas por la ley orgánica de municipalidades, es un claro ejemplo de que es un requisito ilegal. ¿Y cómo lo haces tú? Cuando te denieguen tu solicitud por no presentar ese requisito, presentas un escrito, ¿no? Una apelación diciendo, cuidado municipalidad, tú no tienes competencia respecto de esto, no me puedes exigir, entonces ese requisito es ilegal, como que ten cuidado, ¿no? Y generalmente cuando se hacen esas advertencias, las municipalidades dicen, bueno, sí, no, no es mi competencia, no puedo exigir ese requisito, ¿no? Y la verdad es que, pues, como te comento, el sistema de transporte es un mundo entero, ¿no? Pero cuando hay estas contradicciones, hay que advertirlas a las propias municipalidades y si es que no hay claridad, quizás en competencias, como estábamos estudiando, quien es el encargado de resolver esto es el Tribunal Constitucional. Y claro, es un proceso largo ir hacia el Tribunal Constitucional, pero han habido procesos en los que ciudadanos se han adjuntado, por de alguna manera llamarlo, y han pues presentado demandas todo ante el Tribunal Constitucional para que efectivamente aclare, ¿no? Es más, desde la propia municipalidad hacen estas acciones para que quede claro quién es competente respecto de cierta autorización, por ejemplo. Pero sí, es un tema muy complejo que yo recomiendo pues revisar y estar seguros de qué competencias están asignadas a las municipalidades. ¿Y cómo lo sabes? Revisando la propia LOM y revisando el sector, en este caso las normas de transporte, y así lo vas a determinar. Muy Gracias. bien, muchas gracias, doctora. Los que están dejando su número, mañana me estoy comunicando con ustedes. ¿Alguna pregunta adicional? Díganme ustedes, levantan su manito y realizan la pregunta. No se preocupen, estamos para aprender aquí. Listo. ¿Cómo estás, John Tulio? Buenas noches. Adelante, por favor, una Buenas pregunta. noches. Muchas gracias, doctora, y también a Audiápolis por la sesión. Doctora, ¿cuál es tu apreciación respecto de los espacios de concertación, de política, de estrategias que forman parte del diseño del marco normativo? Me refiero a los consejos de coordinación local, los consejos de coordinación regional, que en la primera etapa del proceso de descentralización tuvieron una participación activa en la promoción de espacios de diálogo, de concertación y articulación, pero luego prematuramente perdieron vigencia. ¿Considera usted que debe reactivarse, relanzarse, cancelarlo? ¿Cómo ve usted esta parte del marco normativo? Gracias. Muchas gracias, John. Totalmente. Creo que el informe que hemos estudiado ahora, que establece los balances, las perspectivas, los desafíos de la descentralización, evidencian que, por ejemplo, estos espacios de concertación son necesarios porque van a ayudar a la participación ciudadana, a la rendición de cuentas, a la transparencia. Y como hemos visto a lo largo de la historia, claro, han tenido una participación activa al inicio, luego ya no, y todo esto por temas de decisiones políticas, ¿no? Y eso es quizás el punto más flaco que quizás tenemos en temas de descentralización, que si bien o mal hay influencia de las decisiones políticas, pero ante eso, cuando nos saquen ese argumento, nosotros siempre hay que señalar como contraargumento lo que establece la Constitución política
que hemos leído el artículo 188, ¿no? La descentralización es permanente, progresiva, o sea, no se puede dar retrocesos. Si ya creaste un consejo departamental, si ya están creados y quizás están en la norma, pero no se implementan, o sea, hay que hacer los esfuerzos por implementarlo y no retroceder en esos pasos, ¿no? Eso significa la progresividad en la descentralización. Entonces, totalmente de acuerdo con esos espacios, porque coadyuvan a que mejorar, como decía el informe de ese plan, con estos hallazgos y estos temas que resultan de relevancia para el tema de la descentralización. Muy bien, gracias, doctora Brailín.